podemos ir iniciando. Entonces, voy a hacerles un recordatorio de la sesión, como lo que íbamos a trabajar hoy. Pues básicamente estamos en la exploración de nuestro escenario geográfico para los itinerarios. Ya ustedes hicieron un ejercicio bien importante de reconocimiento de lugares que conforman, digamos, como esa identidad del territorio, desde su patrimonio cultural e histórico hasta también la parte natural y social. Y la idea hoy es valorar, analizar los puntos que vamos a colocar en el mapa. Eso no implica que debamos reconocer también los impactos, aunque eso no lo hemos planteado en ese ejercicio de los puntos de parada, pero la idea hoy es ser muy, muy prácticos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hicimos con Carlos? Pasar, digamos, en limpio todo lo que ustedes reconocieron en el taller presencial y lo que han ido diligenciando en el formulario, en el ejercicio práctico del formulario, y queríamos presentárselos a ustedes y tomar nota, porque hay algunos puntos que tenemos en duda. Eso también nos sirve a todos para ir, digamos, aclarándonos y como consolidando pues ese conocimiento de toda la información que tenemos disponible, porque lo que queremos es que luego, a partir de esos puntos, estructurar los itinerarios de cada grupo. Y ahí ya entra el tema de la construcción de la narrativa. Pero entonces lo primero es reconocer esos puntos, recordar por qué se identificaron, ver que no tengamos duda, que que esos puntos pertenezcan al territorio en el cual estamos trabajando. Y bueno, Carlos les va a presentar, les va a mostrar el mapa. Nosotros también ya empezamos la construcción del mapa. Y bueno, ya luego entraríamos en el tema de la narrativa, que también es algo que de pronto trabajaremos también hoy. Entonces, si es posible, si quieren, si te parece, Carlos, yo comparto pantalla para mostrarles cómo pasamos en limpio, digamos, esa lista, por supuesto, para que nos indiquen si hay algo que faltó, bueno, o sea, completar, corregir, ajustar, y mostrarles también qué avance tenemos del mapa. Entonces, bueno, empezaría con los puntos. Comparto pantalla. Carlos, ¿te parece? Sí, comparto pantalla. Listo. Bueno, entonces, digamos que en este formato nosotros colocamos los puntos que ustedes en sus grupos fueron identificando, que si recuerdan habíamos establecido 3 categorías, los puntos o paradas de interés cultural que tenían que ver con el patrimonio arquitectónico, el patrimonio urbanístico y el patrimonio arqueológico. Había otra categoría que eran los puntos o paradas de interés paisajístico, y otros eran los puntos o paradas de interés, bueno, como escogidos, ¿sí? Que tenían alguna singularidad, alguna particularidad. Entonces, aquí está el listado, o sea, simplemente, pues esto es una forma que encontramos de pasar en limpio el trabajo, donde nosotros indicamos, o sea, la relación de puntos, que ahora les voy a pasar rápidamente, a qué categoría pertenece, si es arquitectónico, urbanístico, arqueológico, y a cuál de los municipios. En esto también podemos tener discrepancias, pero la idea es más o menos hacer una categorización rápida, porque este es el material de base para tanto el diseño de los itinerarios como para la construcción de la narrativa, ¿sí? Entonces puede haber, digamos, más de una percepción respecto a un punto, pero la idea es llegar a un consenso más o menos en relación a cuáles serían esos puntos. Entonces, bueno, aquí está el cementerio de Buenavista, que por ejemplo también tiene un valor escénico. Por eso les digo, no es una verdad absoluta, pero la idea es tener esa relación de puntos para luego poder elaborar esos contenidos. El Parque Central de Buenavista, el Camino de los Indios, la Reserva Natural La Esperanza, que por ejemplo, si alguien me pudiera aclarar eso, ¿dónde queda? Porque no supimos a qué municipio pertenece. En Buenavista. Listo, Buenavista. Que por ejemplo, este lo tenemos en la parte de puntos de interés paisajístico, porque si ya el concepto de reserva natural me hace pensar que tiene un interés natural, que aquí no vamos a encontrar nada arquitectónico, ni urbanístico, ni arqueológico, pero no sé, Juan Carlos, si tú la conoces, que me aclare. Sí, lo conozco y es lo que tú dices, solamente interés paisaje. Listo. La Picota entiendo que es una microcuenca que está en Buenavista, Sí. y que sería también de interés natural. No sé, me corregirán. Sí. Bueno, la cascada de los Guácharos, hasta donde yo pude investigar, no está en ninguno de los 3 municipios. Eso está como por Antioquia, pero no sé, por eso. En Pijao también la hay.
En Pijao también la hay, qué bueno Sí, saberlo. claro. También entonces sería un Y interés le dicen natural. la cascada y no la cueva de los guácharos. Ah, no es cascada, sino cueva. Sí, le dicen la cueva de los guácharos, como le quieran poner. Listo. ¿Pero hay una cascada, Fernando, o es solo una cueva? No hay cascadas, obviamente. También hay Pero cascada. ellos, digamos, están como una gruta, como una pared bastante abrupta, entonces, Listo, te agradezco mucho. Ahora lo vamos a ver que ese punto está de nuevo en la parte paisajística. Bueno, luego está el tema de los cementerios indígenas, que está puesto en plural. Yo, por ejemplo, tengo la duda de si eso es algo que se encuentra en los 3 municipios o yo escuché que lo relacionaron en Pijao. no, el cementerio de los, eso es en Pijao. En Lo que Pijao. pasa es que ahí falta mucho estudiar todavía sobre ese tema porque no se sabe si eran, digamos, son tumbas lícticas, ¿sí? Sí, O como le llaman todos. Entonces no sabemos realmente cuántos años tienen esas tumbas realmente, no se ha podido, eso todavía no tiene esa descripción realmente, claro. ¿sí? Entonces eso. Ahí, pues, por ejemplo, ahí habría una pregunta interesante para si logramos, porque estamos en esa gestión, si logramos el conversatorio con la Academia de Historia, una pregunta interesante sería que nos puedan de pronto profundizar sobre ese tema de los cementerios indígenas de Pijao. Bueno, digo yo, ahí podrían surgir preguntas. ¿Cómo lo ves? Pues sí, lo que pasa es que además sí está fuera también del mapa del PCC, ¿no? Está en el Ah, páramo. ya, Eso es lo ya. otro que hay que entrar a mirar, ¿no? No está, o sea, no está tan cerca. Pues está muy buena esa aclaración, Fernando. A ver, hay puntos que uno diría, bueno, si son puntos que se pueden reconocer visualmente, que son dominan mucho el paisaje, uno dice que yo el Cerro de las Cruces, que creo que ese sí está en PCC, pero hay hitos en el paisaje que aunque estén fuera, si uno los puede ver, se puede hacer una referencia más directa. Pero si decididamente no se ven, cuesta más porque la gente no va a poder ubicarse tampoco geográficamente y entonces cuesta mucho ligarlo sí, a la explicación del itinerario como tal. A menos que se esté hablando de otro concepto, de otro tipo de patrimonio arqueológico y uno tangencialmente pueda hacer referencia a que hay, bueno, al concepto de los cementerios indígenas. Bueno, Ángela y Patricia levantaron la mano. bueno. Carlos, si tú le puedes dar la palabra porque yo, como veo la pantalla, no las puedo ver. Ángela, ¿tú ibas a comentar algo antes? Entonces, Patricia. Sí, yo quisiera sugerir de que se retirara lo de esos cementerios indígenas de las rutas. Sí, pues Patricia, sí. A ver, como habíamos comentado antes, de pronto hay puntos que no van a estar en el mapa, ¿sí? No van a estar en el mapa, por lo que habíamos comentado justamente en la sesión pasada, que no interesa de ninguna forma que la gente pueda llegar ahí, ¿sí? Entonces, Pero lo que sí es relevante es, digamos, tener presente la posibilidad de interpretarlo desde algún lugar diferente, ¿sí? Al lugar propio, pues, de las tumbas, que sería una alternativa, ¿sí? A tener en cuenta, contemplar, que ya la veríamos más adelante en el desarrollo. Pero es un tema interesante, Patricia, me parece que es válida. Hay muchos Siempre que sitios desde aquí donde se ven sitios donde hay terracetas, ¿cierto? Terracetas donde hubo construcciones y hubo seguramente también entierros. Entonces se pueden ver desde lejos, pero no son sitios para que la gente vaya. sí, Excelente. eso lo habíamos comentado y también, de pronto uno puede hablar como del concepto en general. Por ejemplo, yo no sabía que un cementerio indígena se podía ubicar en un páramo. O sea, lo que digo es no restringir, como quien dice, el acceso a la cultura sobre el territorio, pero lógicamente pues no vamos a ubicar el punto, pero sí es un elemento que puede aparecer en la construcción del relato. Sí, Ángela. Yo le quería preguntar a Fernando, si esa cascada de los Guácharos, Cueva de los Guácharos, es la que queda por entre Pijao y Génova, ¿no? Sí, eso queda entre Pijao y Génova, por la Sí, vía La Maicena. cara, ¿no? Sí, por la vereda La Maicena. Sí, hacia la cara entre la Maicena y Génova, No ¿no? que pues, está dentro de una propiedad privada y pues hay que pedir permiso. Eso lo manejan, digamos, este muchacho Felipe, porque eso es de la tía de él, entonces él lo maneja directamente, ¿sí? Sí, eso es por Cueva Loca, ¿no? No, hasta Cueva Loca no. Eso se llega uno al puente, cuando ya empezará a subir a Huacas y a mano izquierda está la finca de la tía Felipe, que hay a 5 minutos en carro y ya llegan a la casa y ya por toda la quebrada arriba. Al Vale, llegar vale, allá, de ok. ahí a la Maicena, sí.
Gracias, Sí, Fernando. igual está en Y sitio privado. gracias, Fernando. Y otra apreciación que yo quería hacer, pues sí, finalmente sí me parece importante proteger todas estas ruinas de los cementerios indígenas, pero creo que también hay una manera que podríamos aprovechar para explicarla, que es la exhibición arqueológica que hay en la alcaldía, ¿no? De la muestra arqueológica de la existencia directa en estos territorios de los fijados. Que al frente, pues están ahí una exhibición, ¿no? De hecho, yo pienso, no sé qué tan loco será lo que voy a decir, pero que creo que podríamos aprovechar también estos ejercicios para proponer cosas, por ejemplo, frente a eso, porque pues hay una exhibición que a mi juicio de ver está desaprovechada, ¿no? Como todo este material que hay, no hay una persona que explique nada, no hay una información, pues hay digamos una interpretación, pero pues que me parece que podríamos aprovechar eso para pasar alguna propuesta más adelante y que esto sea como un sitio más relevante, ¿no? Dentro de los itinerarios. Pues Ángela, me parece muy bien lo que comentas. Mira, te cuento, para cuando tengan la oportunidad de ir, el Museo del Oro Quimbaya, digamos que hizo como dijéramos, o sea, ajustó, revisó, completó la exhibición, la muestra permanente, ¿sí? O sea, está bastante diferente a como estaba antes. Entonces, ¿cómo la han completado a toda esa muestra arqueológica de la parte del Museo del Oro? Por ejemplo, lo primero, hay mapas donde muestran, digamos, dónde se ubicaban esos grupos de los primeros pobladores. Incluso en vez de tener una sola persona, donde le ponían pues los accesorios sagrados que usaban, está la familia, o sea, ponen la mujer, el niño. Entonces, eso que tú dices, normalmente uno, o yo sí he pensado a veces uno asocia la arqueología a una colección de objetos completamente descontextualizados, con el territorio y con la gente que usaba esos objetos y los modos de vida, ¿sí? Los modos de vida. Entonces, es verdad, digamos que la idea es empezar a encontrarle como un sentido y si hay, lo que tú dices, si hay, digamos, unos vestigios a los cuales se les puede dar una interpretación más interesante que conecte mejor con la gente, sería muy bueno. Y si no está de pronto el mapa ahí o no hay la información relevante, cualquier persona que va a hacer la interpretación, pues consigue la forma de tener eso, ya sea en una tablet o bueno. O sea, busca la forma de llevar al sitio esa documentación que falta, porque sería muy bueno que en algún momento la alcaldía revisara, generara otros contenidos, como otra curaduría de esa exposición, pero si no lo hace, que los mismos intérpretes lo puedan hacer. Bueno, no sé si Ángela tiene otra pregunta o allá. Sí, Valeria, es como buscar, ¿no? Como los recursos, no sé, yo creo que estos temas da para uno también apropiarse y tratar de gestionar otras cosas frente a lo que queremos como territorio, ¿no? Resaltar dentro de esos itinerarios. Yo sé que aquí en este pueblo hay gente que tiene Mónica, está un grupo de personas que están trabajando constantemente por resaltar este territorio y por trabajar en el concepto siempre de la mano de un turismo, pues hay herramientas didácticas que hoy en día se pueden utilizar, por ejemplo, de acuerdo a los recursos económicos que tengan, ¿no? Y se puede pasar una propuesta, no sé, es que eso allí me parece que es tan lindo y el valor tan importante que es que representa ancestralmente para este pueblo y para esta montaña, ¿no? Para esta cordillera. Así que podríamos, yo no sé si Valeria, porque claro, a veces nos quedamos en la visión que tenemos aquí adentro, ¿no? Y para mí, yo creo que supongo yo que para la mayoría del grupo que está acá, si ustedes no lo conocen, pues los invitamos a que vengan y a partir pues de todo el conocimiento con ustedes y supongo yo que con la reunión que vamos a tener el jueves en la tarde surgirán muchas preguntas, ¿no? Encaminadas como a eso, a gestionar un poco más y a realzar, ¿no? Estos atributos que tenemos. Sí, así es. Gracias, Ángela. Correcto. Entonces, No, bueno, yo simplemente hay una anotación que me pareció muy interesante, lo que comentó Patricia, porque podrían haber como una especie de puntos, no solo de observación o de mirador, sino como de interpretación arqueológica, como una especie de miradores arqueológicos. Me sonó como interesante, como para tener en cuenta. Perdona, te acabo de complementar, Carlos. Aquí, por ejemplo, hay un tema que pues que digamos a nivel en algún momento de explotación, digámoslo así, ¿no? Pero que se trabajó mucho y que hay mucha gente que tiene muchos aportes y conocimientos que son los guaqueros, ¿no? Porque estas tierras aún todavía vienen los guaqueros. Yo tengo un vecino, por ejemplo, que se dedicó mucho tiempo su familia a esta actividad. Entonces podríamos, por ejemplo, echar de la mano de estas personas como relatos primarios de lo que han encontrado
y ves, y por ejemplo lo que tú dices, entre algunos miradores, algunos sitios que sabemos que los fijados en esa zona. De hecho, por ejemplo, yo me quedé una vez así como muy impresionada en la finca mía, en la finca donde yo habito, como una vez así terraceando un pedacito para que no se viniera como a derrumbe, se encontró una pequeña vasija, ¿no? Y entonces uno decía, o sea, esto debe estar lleno de este tipo de elementos que la existencia viva de los fijados. Entonces sí, como buscar esos miradores, ¿no? Que estoy segura que con toda la gente que está aquí en esta reunión conoce sitios muy específicos donde poderlos para dar esa explicación, ¿no? Dentro del itinerario. Gracias, Ángela. Sí. Claudia. Hola, a mí me parece muy importante pues proteger estos sitios, pero también me parece que podemos potencializarlos a través de nuestras propias rutas, no para que los visiten, sino que puede hacer que se mencione dentro de una ruta y se vaya solamente como a la parte teórica. De esa manera Exacto. también se da a conocer pues un bien que es pues de la comunidad obviamente. No se motiva a los turistas pues a visitarlo, pero sí se les informa. Fernando. Gracias, Claudia. Pues yo digo, vean, en Pijao pues tenemos una muestra arqueológica más o menos aproximadamente de 448 piezas, que eso se dio gracias a un director de la Casa de la Cultura que hubo en Pijao, y resulta que los guaqueros estaban encartados con todas esas vacías que no saben qué hacer porque como ya no se fue prohibida la guaquería en Colombia como tal, ellos ¿qué hicieron? Se las dieron al director de la Casa de la Cultura, en ese entonces un señor que se llamaba Fernando Pérez, y se tomó en la tarea de al menos recuperarlas y tenerlas en la Casa de la Cultura hasta que fueran exhibidas en su momento en la alcaldía de Pijao, que está pues, expuesta a las 24 horas del día. Entonces digamos que no están bien caracterizadas como debían de ser, pero ahí está. Ya digamos que es un tema de interpretación cuando uno va y hace la interpretación. Ahora bien, cuando se habla de los cementerios indígenas que hay en Páramo y todo, y que el acceso es muy difícil y que no es recomendable, uno sí puede tener, por así decirlo, como hablar del tema y tener fotografías, porque uno puede ilustrar muchas cosas a nivel de fotografías, con un apoyo fotográfico que permita mostrar a la gente y que la gente tenga idea de lo que uno les está hablando. Sería como algo importante cuando uno hace la interpretación en tema de arqueología, ¿no? Y son en este caso los indios pijaos, ¿no? Que habitaron pues como esta zona. Entonces digamos que se puede hacer de esa manera, pero de la manera ilustrativa. Y así pues no ir a los sitios porque además es complicado. Y como hablamos del cementerio indígena que hay en el Páramo, falta mucho por investigar todavía, realmente es muy incipiente y pues lo que se diga allí, porque lo que se conoce es por los guaqueros, realmente que le cuentan a uno que hay allí. Entonces cuando los guaqueros fueron allí no encontraron oro, absolutamente nada, solo encontraron huesos de gran tamaño de indígenas que medían más de 2 metros. Entonces hay gente a preguntar, ¿eran indígenas o quiénes eran? Etcétera, etcétera. Entonces entran unas dudas, entonces realmente uno pues ahí queda hasta ese punto. Bueno, a mí se me ocurre, y para no frenar tanto la charla que está muy interesante, se podría pensar en una especie de turismo científico arqueológico, donde de pronto pues personas que sean más especializadas y conscientes bajo la tutela de pronto de alguna universidad se pueda trabajar ese tema y digamos contribuir a la investigación. Entonces se vuelve como una retroalimentación con los otros digamos, segmentos a los de visitantes que vienen al territorio sin que tengan estos que ir a esos sitios, pero como dice Valeria, poner en valor esos sitios justamente para que no se vayan perdiendo, diluyendo, sino ir empezando a investigar. Bueno, era eso. Valeria, si quieres continuar, no sé si alguien quería hablar, veo 2 manos levantadas, Claudia y Fernando. ¿Se les quedaron levantadas o...? Ay, sí, a mí se me quedó levantada, qué pena. Vale, listo, Valeria. Bueno, también, por ejemplo, aquí está la cascada sagrada, que tampoco sabemos dónde está, si está en uno de los 3 municipios o no. Es en Pijao. En Pijao. ¿Tiene alguna relación de proximidad con la de los Guácharos o no tiene nada que ver? No, señora, cerca a la entrada de Pijao. Ah, bueno, listo. Bueno, después está también, los bosques de palma de cera. Bueno, primero que eso seguramente está fuera de áreas de PCC, pero no sé si se pueden ver desde algún sitio, porque, o sea, un poco como lo de los cementerios indígenas, en el sentido de que tal vez esos bosques se pueden visualizar desde ciertos caminos del territorio. Sí, digamos que sí se pueden visualizar. Ahí cuando yo puse en un cerro titular que aquí en Pijao como un mirador que llama el Cerro Tarapacá, cuando está despejado se pueden ver, si no, posible, porque queda en la cuenca Río Lejos. Listo.
O sea, a mí me parece, pues me parece importante situar ciertos elementos en el territorio, que aunque, como decimos antes, aunque uno no los pueda ver, que uno desde ciertos recorridos sepa, ah, bueno, por allá queda tal cosa, por allá tal otra, porque entonces, como dice por ahí Juan Carlos, uno empieza a construir como ese imaginario de cómo es el territorio y también se empieza a situar espacialmente. Bueno, entonces, no sé si Ángela hay... levantó la mano. Sí. Ángela, ¿ibas a decir algo? Entonces continúa, Bueno, Valeria. sí, bueno, entonces, bueno, tenemos también las tiendas de café especiales que sabemos que están en los 3 municipios. A ver, también encontramos puntos que es difícil encasillarlos en una categoría, ¿sí? Porque no, pensaría uno, bueno, no tiene necesariamente que ser patrimonio arquitectónico o urbanístico o arqueológico, pero sí es un elemento importante, entonces eso va a estar identificado y además, por supuesto, tiene relación con paisaje cultural cafetero. Yo hasta me lo imaginaría como dentro de esa red de puntos, como serían también los comités de cafeteros, o sea, lo de las compraventas de café, o sea, tiene que ver con ese comercio y ese consumo del café especial. Yo Bueno, pienso que van elegidos, van en la categoría exacto, de también elegidos. pienso que van elegidos. Bueno, está el centro del bambú y la guadua, que también, o sea, no le encuentro un especial valor arquitectónico ni urbanístico. También sería un punto elegido porque es una especie de espacio de interpretación, aunque ellos ahora dicen que es para el estudio, sí, pero también sería como un punto elegido. Las cascadas de Río Verde, importante decir que también están por fuera del área de PSC, pero también podemos hacer referencia a eso porque es un espacio de conexión biológica importante. El Cumis del parque también sería un punto elegido, las tiendas de café, tostadora de café, por ejemplo, tostadora de café, sería bueno saber si hay en los 3 municipios o dónde están ubicadas, si están ubicadas en la parte urbana, en la parte rural, porque quedó eso puesto, pero no, pues yo puse que en los 3 municipios, pero realmente desconozco si eso está en los 3 municipios. Ángela, ibas a decir algo. Perdona, mira, es que tengo aquí a mi compañero Felipe que por alguna situación no pudo conectarse desde su celular, se le descargó. Entonces, pues él es guía, ¿no? Entonces, él de pronto con el aporte de él, pues, porque pueda, él ahorita estaba, por ejemplo, hablando de lo de los cementerios indígenas, que él es el que ha desarrollado como esta ruta y otras cosas. Entonces, bueno, desde mi teléfono él va a Ah, bueno, intervenir también. listo, Gracias. Felipe, muchas gracias. Bueno, acá esta historia del cafetal, pues no sé, digamos que hay muchos cafetales de donde se puede plantear, Pero si alguien entonces, nos puede explicar a qué se refería con lo de historias del cafetal, que me suena como más patrimonio intangible, como algo intangible, como una narrativa en sí misma. No sé si alguien de los que está aquí propuso este punto para de interés. bueno, pues continuamos, o sea, hay Hola, varios, sí. a ver, en lo de las torrefactoras, acá en Pija, María Orfilia, perdón, ¿será que si te alejas, te alejas un poquito de Ángela, que sabemos que siempre... en lo de las torrefactoras, acá en Pijao tenemos una. Ah, ya. En Córdoba hay 2. En Buenavista creo que no hay, que es donde nosotros los que trabajamos con café especial vamos allí a utilizar el servicio. Listo. Muchas gracias, María Orfilia. Entonces voy a quitar de buena vista lo de la tostadora. A ver, a mí me parece que de cara a cualquier grupo que se quiera enfocar como en el tema del café, que ya tengo la idea que había por lo menos uno que quería trabajar como esa parte. Claro, Me le meto en las probas, les hago presentación probando y todo. bueno, tiene el micrófono abierto. Bueno, entonces, a ver, un poco la idea es pensar qué puntos, ¿sí? ¿Qué puntos dentro de un recorrido me sirven a mí para explicar el proceso del café? Entonces, claro, ahí es relevante la tostadora, las cafeterías de café especial, los puntos del comité. Se me ocurre también, por ejemplo, el espacio de Café 1920 que tiene esa despulpadora de café antigua. O sea, explicar el proceso del café está asociado a personas que hacen el proceso y a una serie de infraestructuras en el territorio para esa producción, que también es muy interesante. Pues yo lo entiendo como un patrimonio arquitectónico, a toda esa infraestructura, la Casa Elba, los secaderos de café, porque son estructuras muy singulares diseñadas solamente para la producción de café y pues si yo me pongo en el chip de turista, de que yo no nací en este territorio y solo conozco el café tomándomelo de una taza, me parece súper interesante ver que el café se seca, que requiere una construcción especial para eso,
que requiere de unas máquinas especiales para, o sea, todo lo que hay detrás de eso me parece súper interesante. Bueno, inclusive lo que yo hago acá en la tienda La Floresta es prácticamente eso, de darle a conocer al turista desde que sembramos la semilla hasta que servimos en taza, dándole a conocer todo el proceso que se hace para llegar a un perfil de taza excelente. Qué bueno, María Orfiliano, pues felicitaciones. Ahí también Gracias. es interesante porque efectivamente muchas personas trabajan, digamos, el recorrido cafetero en su finca. Es interesante también plantearse cómo eso se puede ver en el territorio en un recorrido como más amplio, donde a lo mejor uno, sí, no sé, se me ocurre, visita, por ejemplo, o sea, involucra a otros actores, entonces, el comité de cafetero o el punto de compraventa de café, un sitio donde hay la tostadora, si no tiene uno la oportunidad de entrar en una finca, como tú que tienes la finca, poder mostrar los cultivos y de pronto pueden terminar en tu finca de café especial. O sea, pienso que es interesante ver cómo se puede contar o cómo se puede plantear un recorrido cafetero que no sea solo adentro de una finca, sino visitando varios lugares y mostrando diferentes tipos de personas vinculadas al proceso. Sí, claro, es que eso es lo que se está haciendo, llevándolo hasta la finca, que ellos mismos vivan allí, que es recolectar café, mirar los procesos, cómo se hacen, llevarlos a la cooperativa de acá del pueblo, acá en Pijao, ver la diferencia que hay entre un café tradicional a un café especial, o sea, en las panaderías, en los bares que hay acá, y luego terminamos con ellos ya en una tienda especial. Qué bueno, pues yo creo que todo eso ayuda mucho. Cuando la gente conoce todo lo que está detrás de la producción de café especial, creo que valora mucho más. Y pues yo personalmente me convertí en una consumidora de café especial 100%, por todo, por el sabor, por toda la historia, por el esfuerzo y es una tarea muy, muy valiosa. Bueno, entonces siguiendo con los puntos, está también Alto de Carniceros. Bueno, que no sé si lo tenemos situado en el mapa. Yo lo puse en Pijao. No sé si está en Pijao o entre Córdoba y Pijao. Eso está entre Córdoba y Pijao. Entre Córdoba y Pijao. Pues podría abarcar los dos municipios. Ya Entonces voy habría a que poner, revisar los sí, límites municipales. Pero bueno, este entraría también en el paisajístico, ¿no? Porque pues es sí. básicamente un A punto. ver, hay varios puntos de acá que deben ir al paisajístico y a lo de los escogidos, pero como ahora vamos a pasar a eso, porque también en el paisajístico está, pues nosotros después vamos a hacer como una depuración de eso. Entonces, bueno, hay conceptos como generales, patrimonio urbanístico de los municipios de Pijao, Córdoba y Buenavista, traza urbana, que sería como, sí, las manzanas de Ndamero también, en nuestros municipios, los parques y las plazas, las viviendas de interés cultural, templos católicos, fincas cafeteras, muestra arqueológica de Pijao. Entonces yo acá puse otros, pues ahí importante que no se nos pierda ningún punto pues sobre todo de ustedes, puse los de las compraventas de café porque no estaba, puse la pequeña Casa Pijao, pero bueno, ahí también no está, por ejemplo, Casa Solás. Pues nosotros tenemos muy presente y ya tenemos en el mapa, digamos, a ustedes como punto. Por ejemplo, yo visualizo el restaurante Café 1920 como un punto para interpretar el café por el tema de esa despulpadora, ¿sí? También podría estar el tema de la finca como tal, porque, bueno, pero por lo pronto es la despulpadora y unos espacios, porque todo ese espacio era como para estar lo de la tolva arriba, bueno. Luego les mostramos fotos, porque es un punto interesante sobre todo para un aspecto del procesamiento de café, que es todo eso del despulpado. Bueno, Si a alguien se le ocurre que hay un punto a tener en cuenta que no se haya contemplado, lo pueden ir diciendo para ir tomando nota. El Cerro sí, Tarapacá. ¿será que lo ponemos en este paisajístico? Sí, ¿cierto? Sí. Sí, claro, porque está al lado del pueblo, semiurbano. Fernando, ¿y eso es en Pijao? En Pijao. Listo, gracias Fernando, clave. Bueno, entonces aquí... Juan Carlos levantó la mano. Sí, mira, Carlos y Valeria, me encontré con algo que me regaló de un tiempo alguien de Pijao y hay un tema con los mitos y leyendas y hay unos temas concretos. El peludo de Renterías. No sé si Felipe nos puede contar algo de eso. Bueno, se dice que en épocas muy remotas existió un hombre que habitó las regiones cordilleranas cerca de las quebradas de Renterías, donde fue encantado para cuidar un tesoro. Cuentan que vagaba por todas esas veredas completamente desnudo y cubierto de una cabellera abundante y larga y mucha vellosidad en su cuerpo y que nunca se dejaba ver
por natural pudor de las mujeres que habitaban en las fincas aledañas, pero solía salir a los ordeñaderos, donde solicitaba a los enrejadores y ordeñadores que le regalasen leche de las vacas y solía invitar que lo acompañaran a visitar el lugar del tesoro, pero les exigía que debían ir desprovistos de toda prenda y se dice que en su pretensión era encantado y descargaba en él la responsabilidad de cuidar el tesoro y poder ir a descansar en paz. Esto es una versión de Joaquín Pablo Murillo. Esta leyenda se difundió hacia los años 60, pero que por motivos de la violencia política de entonces se mudaron los tradicionales propietarios y vecinos de estas regiones y nadie volvió a hablar de la leyenda del peludo del río Azul o de Rentería. Y la otra es la Peña de las Brujas, o sea, hablan de lugares muy precisos. Este tiene que ver con los jiperos. En el sector de Puente Tabla ha existido una leyenda muy difundida entre los conductores de camperos que cubren la ruta Pijao-La Maicena y que consiste en que en una peña que hay allí suelen ver a altas horas de la noche cuando los conductores vienen solos a una mujer de cabellera larga que sale muy ligeramente vestida y que les coloca la mano para que los transporte. Bueno, y ahí siguen otras cosas. Gracias, Juan Carlos. Pues eso es como, sí, como ese patrimonio inmaterial, esas leyendas que se pueden contar y que seguramente, bueno, hasta donde yo entiendo, todo eso es también como una estrategia para cuidar, ¿cierto? Para cuidar el territorio. O se me ocurre que una explicación de todos esos mitos y leyendas puede estar también en la necesidad de cuidar a los niños para que no, pues para que no se adentren en sitios que pueden ser de peligro o de pronto como un interés de crear como ese miedo para que la gente no visite ciertos sitios naturales. Sí. Ángela, Hola. sí. Yo vivo en la zona donde Juan Carlos describía entre Puente Tabla y pues ahí para allá hay una cantidad de mitos, vivo al lado del río, entonces siempre se habla de la Llorona, de hecho la Quebrada del Diablo, está los duendes, está el Muán, ¿no? Que estábamos leyendo que había un documento con Mario Orfilia donde decían que los fijados como tal le hacían culto al Muán antes de enfrentar las diferentes batallas que sostenían, ¿no? Como ellos iban y le hacían ofrendas al Muán y para pedir como fuerzas para enfrentar eso, ¿no? Entonces, es verdad, en esos territorios, de hecho, lo que pasa es que esto suena como muy a cuento, ¿no? Pero sí puedo dar testimonios de muchas cosas que pasan en el bosque, en el monte y en zonas que están relacionadas con tanta ancestralidad, digámoslo así, ¿no? Bueno, muchas Luego gracias, nos Ángel. muestras en el mapa por dónde es para... Sí. Entonces, cuando se finaliza la cartera, Bueno, pues acá también está, bueno, por ejemplo, bueno, les voy leyendo los puntos. La Reserva Ambiental La Esperanza ya la habíamos mencionado antes que estaba en Buenavista. Acá no hay la posibilidad de poner en qué municipio, pero ya lo habíamos puesto antes. Quebrada La Picota, también en Buenavista. Cerro Tres Cruces, el sector de la mina. Por ejemplo, acá yo no sé en qué municipio hay minas. En Buenavista, Vereda El Balso, camino hacia Concord. Listo, Vereda del Balso. Bueno, por ejemplo, ¿y será que eso sería un punto paisajístico o qué? ¿O sería un punto escogido? De primera calidad, Sí, de un valor paisajístico altísimo. o sea, cuando dice sector de la mina, yo lo asocio como que se trabajó minería ahí. ¿Es lo Claro, correcto? por eso se llama el sector de la mina. Yo no conozco los socavones, pero me han hablado que quedan cerca, pero paisajísticamente yo creo que es de lo más interesante que tiene ese Qué bueno. sector de Buenavista. Ah, bueno, gracias Juan Carlos. Pues ahí, por ejemplo, saber si tiene, pues le pongo interés natural, entonces, interés estético, o sea, donde ustedes crean que hay que ir chuleando puntos. Acá hay unas categorías que son interés natural, interés estético del paisaje, interés identitario del paisaje, interés espiritual del paisaje. Y está la posibilidad de no comparto esta categoría, no lo conocía o amerita restringir su visita. Valeria, perdón, yo le agregué ahí los 3 municipios. Ah, ¿qué hago? ¿Recargo Sí, la página? ¿puedes recargarla? Pues la idea, o sea, esto también está para que ustedes lo diligencien. Yo por agilizar me di a la tarea de yo misma hacerlo y también anotar mis dudas, pero una opción hubiera sido que ustedes mismos lo diligencien y así de esa forma también quedaba registrado que ustedes mismos pueden poner no lo conozco, no comparto, bueno, entonces, bueno, sí, lo vamos a marcar entonces de acuerdo a los municipios, acá la reserva en La Picota, La Quebrada en Buenavista, el Cerro Las Tres Cruces también en Buenavista, el sector de la mina, lo de los Guácharos, habíamos dicho que en Pijao, ¿cierto?
la cueva y la cascada de los Guácharos, la cascada sagrada también en Pijao, páramo del Chilí en Pijao. Acá, por ejemplo, podemos poner, ¿dónde está? Pero entonces ahora ya no aparece lo de restringir. Bueno, no importa. Debemos tomar en cuenta ciertos puntos donde o bien no se recomienda la visita, o se debe pedir un permiso especial, o se sugiere restringir. O sea, todas esas recomendaciones, pues es muy importante porque lo hemos comentado. Entonces, esa carga de contenido de todo lo que hemos ido comentando debe quedar en el mapa. Si lo refrescas, ya te sale restringir. Sí, listo. Entonces, eso al siguiente. Hasta el final. Ah, al final de todo. Listo. Entonces, por ejemplo, yo no sé, por ejemplo, uno dice, bueno, el sector de la mina, lo mismo. Si es un sitio donde hay socavones o peligro para la gente, también uno debería sugerir restricción o sugerir que hubiera algún tipo de señalización para evitar accidentes. Entonces, aquí al páramo le ponemos restringido, cementerio indígena también. Pero, a ver, esto como les digo, la idea era que ustedes hicieran el ejercicio, pero es como para ir haciendo una lista de chequeo de lo que va a estar en el mapa y lo vamos a seguir trabajando. Reserva Rincón Santo en Bellavista. ¿Eso en Buenavista? Pregunto. Pijao. No, Pijao, listo. En Pijao, y me imagino que tendrá interés natural, estético. Natural. Lo que pasa es que ahí también, en esa parte, se descubrió la rana de cristal, en el Fardo de Pijao. Por eso, pero debe ser restringido porque es muy susceptible, ¿ya? No, Claro, y también tiene ya estudio de capacidad de carga, entonces ahí no se puede ir sin permiso. perfecto. Lo que ustedes consideren que le debemos poner restringido, me van diciendo. Yo, por ejemplo, ahora, hasta el momento le puse a restringido al páramo de Chilí, cementerio indígena, la reserva Rincón Santo. No sé, Juan Carlos, si al sector de la mina ameritaría de pronto ponerle no, restringido. porque en este recorrido no se ven las minas. Llama el sector de las minas. Yo no conozco de pronto Gloria, que está levantando la mano hace rato, nos puede decir. Adelante, Gloria. Gracias. Sí, para complementar a lo que cuenta Juan Carlos, el sector de la mina, pues está la vereda y es compartida también una parte de esa región con Pijao. Hay sectores donde se pueden evidenciar minas abandonadas, por lo cual es necesario tener restricción para el acceso a ellas, y también se considera pues tener un permiso especial para de pronto hacer la interpretación, puesto que estas minas abandonadas están en propiedades particulares. Qué bueno, muchas gracias, Gloria, por la aclaración. Pues yo estoy pensando como en la línea de lo que decía Carlos, que pudiera ser que estos sitios que tienen una restricción, entonces uno lo puede enfocar a un turismo científico, es decir, ya implica otras consideraciones a la hora de diseñar la actividad y del perfil público específico a quien uno le dirigiría esa actividad, ¿sí? Porque, incluso en el marco de esa actividad, cómo se debe comportar la gente, por dónde específicamente uno lo puede llevar. Bueno, acá hay otro punto que se llama Reserva Sierra, tampoco supe dónde está, qué valor tiene. Reserva El Tapir, si alguno de ustedes la conoce, el que la puso. La Reserva Sierra Morena, porque de estos puntos acá no tenemos mayor información. Es en Pijao, entiendo, y es de la CRQ. ¿Cuál? La Sierra, Tapir, Sierra Morena. Sierra Morena. Sierra Morena en Pijao. Qué pena, es que me toca subir porque no me acuerdo. Creo que este era... Ah, listo. Sí, ese, listo. Y el tapir, la palma de cera, entiendo que el bosque como tal está en Pijao, ¿cierto? Pero como digo, esto se sale de PCC, entonces, pues hay dos opciones. Una es ponerlo como restringido para los itinerarios que nosotros vamos a manejar, que están concretamente en áreas de paisaje cultural cafetero. Yo desconozco esos bosques, si se pueden visitar, si hay reservas naturales de la sociedad civil o si hay fincas productivas por ahí, pero puede ser un elemento, si es algo que podemos visualizar desde los itinerarios, es como un elemento en el paisaje al cual podemos hacer referencia respecto al valor natural o al valor estético o al valor identitario. O sea, no invalida que haya un contenido relacionado con eso, más allá de que no lo vamos a ir a visitar. Luego, por ejemplo, los nacimientos de los ríos Lejos y Azul, por supuesto tiene valor natural. Supongo que esos ríos están en Pijao, pero no sé si alguien me confirma eso. Sí, Río Lejos es de Pijao. Río Azul también. Y Río Azul.
Y por ejemplo, si esos ríos, si esos nacimientos son de acceso restringido, si están, o si estarán dentro de una propiedad o están dentro de una reserva natural, ¿qué saben al respecto? Estos nacen en propiedad privada, los río Legos y Río Azul. El río Legos pasa por Quillao, ya que podemos apreciar sin necesidad de tener que ir hasta donde nacen. Porque además el río Legos nace al pie de la Palma de Cera, digamos, en la misma cuenca donde está se encuentra la Palma de Cera. Gracias, Fernando, pues muy interesante porque, claro, lo importante es no tanto como quien dice ir, pararse y mirar el nacimiento, sino entender esas conexiones. Por ejemplo, saber que el bosque de Palma de Cera, que en ese mismo territorio es donde nacen los ríos, entonces eso le empieza a dar como un significado más interesante porque se van entrelazando las historias y bueno. El río nace Páramo de Chilí, el Río Azul. Ya, bueno, pues muy interesante. Pues como hablábamos antes, no es que todo tenga que estar marcado en el mapa, pero sí esto sirve también para entender las relaciones y los contenidos que podemos asociar a ciertos puntos que pueda ser que estemos visitando o si no los visitamos los vamos a ver o vamos a hacer referencia a eso. Bueno, aquí está la Cueva Loca, tampoco sé dónde está la Cueva Loca ni el Alto de Huac. Si alguien sabe, Cueva Loca es una vereda acá en el municipio de Pijao. Nosotros la pusimos como de interés turístico porque por allá se conecta con una cascada que es de aproximadamente 400 metros, que desde el filo de, ¿cómo se llama la Mariela? Bueno, desde la Mariela se puede apreciar, desde Alto Bello. Gracias, Felipe. O sea, se puede apreciar, pero no se accede ahí, pero se puede ver la cascada. Sí. Pues sí la cascada sí tiene acceso, claro. Pero entonces digamos que paisajísticamente se aprecia desde la Mariela. Y hay un compañero de canyoning que ofrece la actividad de aventura allá. Entonces se hacen descensos en diferentes escalas. Perfecto, chévere. Muchas gracias, Felipe. ¿Y el Alto de las Huacas? El Alto de Huacas. Pues es entre Génova y Pijao. Por allá está el batallón de montaña Alto Cisnero, ¿cierto? Sí. Por allá queda como acceso a parte de la alta montaña. Es un lugar muy interesante porque la panorámica es hacia el páramo Chilí Barragán, pero entonces como hacia el sector del valle y se aprecian muchos planes del Valle del Cauca y Quindío, municipios, es muy bonito. Gracias, Felipe, claro, sí, un punto de valor estético y natural entonces. ¿Y Alto Bonito? Patio Bonito. Alto Bonito. Alto Bello. No sé, acá dice Alto Bonito, no sé si quedó mal escrito o qué. Alto Bello es el mirador de Mariela. Es Alto Bello. Sí, es Alto Bello. Alto Bello. Valeria, yo considero que ahí en la ruta de la cascada de los Guácharos se debe poner como algo restringido. ¿Por qué? Porque la especie es vulnerable y ella se va cuando hay mucho movimiento de personas. Entonces lo que nosotros hacemos es que controlamos el acceso al lugar y máximo van 4 o 6 personas por grupo. Entonces pues tienen que ir muy bien vestidos, no se permite pues digamos que los parlantes para que emitan vocalizaciones. Y es un lugar muy interesante porque en el lugar se ha registrado gallito de roca, hemos encontrado osos perezosos, eso es un lugar espectacular para hacer avistamiento de fauna impresionante. Muchas gracias, Felipe. O sea, cuando tú dices, claro, ¿qué tipo de fauna se ve ahí? ¿Aves o son murciélagos? Están basiliscos. Hay paticos de torrente que son bioindicadores, está pues el Stratornis caripensis que es el que nosotros mostramos que en la ruta es el anfitrión y muchas veces ellos empollan, entonces pues es mejor protegerlos y por recomendación de diferentes biólogos y universidades con las que hemos estado en el lugar, pues la recomendación siempre es la misma, como que restringir el acceso y que no se vaya a convertir como en un lugar más paisajístico que de conservación de la especie. Claro, listo. Muchas gracias, Felipe. Bueno. ¿Sí saben cuál es el guácharo? El guácharo, no, es un tipo de ave. Lo que pasa es que el guácharo es un ave de cavernas, ¿sí? Él busca anidar en lugares como recónditos, lugares que no sean muy frecuentados por personas. Los indígenas extraían el aceite del guácharo para encender antorchas y tiene una vocalización muy estridente. Entonces, pues, como son nocturnas, las personas piensan que son brujas y lo que pasa es que son dispersores de fruta
Entonces van, se alimentan y pues son muy buenos para los ecosistemas. Qué interesante, muchas gracias, Felipe. Pues interesante saber que un ave tiene como tantos significados. Bueno, entonces Alto Bonito sería Alto Bello. Ay, me pasé antes. Cierto, ese sería el nombre. O sea, hay un error acá, mejor dicho. Ah, bueno, lo voy a refrescar. Ah, Alto Bello, ya quedó, listo. Sería entonces un punto natural. Bueno, ya le pusimos restringido a lo de los guácharos. Si ven otro punto que tenga que tener categoría de restringido, me avisan. Bueno, más allá de que estén en propiedad privada y reserva natural y tal. El Cabildo Indígena en Verachamí, ¿dónde está ubicado? ¿Qué características tiene el Cabildo? Valeria, es un resguardo y queda en el Diamante, Vía La Mariela. vía La Mariela, por el Alto de los Pinos. Fijado. Sí. Perdona, mira, igual, ellos son desplazados, ¿no? Las comunidades en Verachamí están asentadas en toda la parte del Pacífico, ¿no? El Bajo Atrato y el Alto Atrato. Entonces ellos fueron reubicados, digamos que como estos siempre han sido territorios indígenas, de alguna manera lo que hicieron fue como devolverles un pedazo del territorio cuando fueron desplazados por el conflicto armado. Aproximadamente están hace 8 años, 10 años asentados ahí, entonces no solamente están en La Mariela, el Diamante, sino creo que en Córdoba también hay un asentamiento también tienen resguardo, ¿no? Pero digamos que ellos no son endémicos de acá, pero pues que forman parte de la comunidad indígena, ¿no? Claro, gracias. Y a ver, ustedes, o digamos, dentro de lo que es la interpretación cultural o ambiental, digamos, ¿se los visita o ellos son completamente, o ellos no tienen relación con el territorio o cómo? No, sí, ellos sí tienen relación con el territorio porque viven, trabajan en la zona, mercan, estudian, todo, tienen una vida acá y de hecho están integrados, ¿no? Hablan español. Ya se están vistiendo como... Ya los estamos... Juegan billar. Ya se están modernizando. No, pues Bueno, un poco, sí, sí, que un poco mi mantienen su idea es, cultura, ¿no? Y digamos, tradicional, mantienen su cultura. De hecho, había un chico indígena que trabajó conmigo un año y sí, pues mantienen su dialecto, mantienen sus costumbres y normal, pero a ver, ellos de alguna manera son muy vulnerables, ¿no? Son comunidades que ancestralmente han sido perseguidas, eliminadas, así. Muchos lo miran. ¿Ves? Son estigmatizadas, ¿no? Porque de hecho creo que es la percepción que yo tengo, ¿no? En general cuando uno habla de ellos, como que no, ellos no pertenecen a este territorio, ¿no? Como es que ellos no son de aquí, entonces claro. yo creo que tenemos mucho, a manera de concienciación, tenemos mucho que agradecerle, ¿no? A nuestra tierra, ¿no? A O partir sea, de los otra conocimientos pregunta, ellos de alguna manera, o sea, ¿qué relación tienen en el sentido de o sea, ellos custodian de alguna forma el territorio, generan sus actividades productivas ahí o generan impactos o cómo es la relación que tienen con el lugar donde viven? La verdad es que, mira, viven en unas condiciones un poco precarias y la verdad no, ellos vienen de otra zona, ¿no? Digamos que no, digamos que dentro de las actividades que ellos desarrollan en su territorio es un poco diferente toda la parte ecosistemática, ¿no? No es que conserven mucho, la verdad tienen un territorio pues que no tiene como un valor, digamos, ambiental como predeterminado, están así como en un filo mirando hacia el valle del Diamante, no cultivan mucho, no tienen, ahora les hicieron un programa y les entregaron unas tierras, ¿no? Más productivas, digámoslo así, como proyectos productivos más establecidos, era lo que el chico que trabajaba conmigo me lograba explicar, que andaban en ese proyecto. Pero está, o sea, en estos momentos. Sí, bueno, sí, eso es lo que María me acaba de hacer aquí un aporte importante, que es que en la zona que ellos están en el Diamante eso presenta unas fallas geológicas, es como la ladera de una montaña, ¿no? De una cara hacia el valle. Y ahí pues hay unas fallas geológicas, entonces lo que están haciendo es como reubicación. Algunas familias les dieron otras, como que lo que los quieren es como de alguna manera lo que yo vi y lo que me contó este chico es que los estaban como en grupos pequeños, más o menos de 2 y 3 familias, les estaban entregando territorios, de hecho estaban buscando también algunas fincas para comprar, entonces no sé cómo ese proceso en qué irá, yo sé que ellos allá ya vendieron, hay algunos que vendieron ese territorio, o sea, y los reubicaron en otro lado y están en ese tierra, digamos así como dentro del impacto, de hecho cuando en esa zona donde ellos viven es como un filo, ¿no? Y entonces ahí pegan los vientos impresionantes y cada que hay este tipo de efectos, pues ellos son perjudicados constantemente. Claro. Bueno, no tienen energía,
viven en unas casuchas de plástico, las condiciones, o sea, no, como que no hay unos planes por parte del Estado, como que ellos de verdad mejoren un poco. Claro, hay que respetar que ellos viven de determinada manera, pero cómo no, sin intervención, ¿no? Pero cómo no les pueden mejorar directamente la calidad de vida con proyectos productivos. No, ellos tienen otra cosmovisión, ¿no? Otras formas de vivir, ¿no? Respetando eso, pero cómo sin embargo se quedan ahí, es muy como verlos cómo avanzan un poco. Ya, Y pues todo bueno, el tiempo están vulnerables, ¿no? Por ejemplo, los niños casi no van a estudiar, no, complicado. sí, es un tema complejo que ameritaría de pronto algún proceso concertado con ellos y no hay soluciones inmediatas a eso. Bueno, ¿qué pasa con el Alto del Oso? Tampoco supe dónde estaba el Alto del Oso. Queda en Córdoba. En Córdoba. Era Perdón, me tocó subir. un camino de herradura que comunicaba Córdoba, pues la cordillera con Calarcá. Y Sí, pues es un sitio pues históricamente representativo. No sé si de pronto haya un compañero de Córdoba que tenga mejor la historia, pero pues es muy mencionado en Córdoba y por ahí pasa el Camino del Indio también, creo. Córdoba. Bueno, el Alto del Oso, Córdoba. Listo. Espero haberlo puesto bien. Bueno, Cascada de Verde, Córdoba. Carniceros, habíamos dicho que entre Córdoba y Pijao, ¿cierto? El Alto de Carniceros. Sí. Bueno, ya con esto terminamos lo del paisajístico y acá están los personalizados. Entonces, bueno, acá hay un poco de cosas. Construcciones. Fernando quería agregar algo. Sí, lo que pasa es que como estaban haciendo referencia a los indios en Verachami del la finca del Diamante, hay que tener mucho cuidado porque es una finca de invasión. ¿Qué quiere decir eso? Que aquí habían unos parceleros y ellos fueron reubicados en un fallo de un juez donde todas las personas que estaban acá tuvieron que ser reubicadas. Ellos los reubicaron, solo dejaron como 2 familias nomás que no se quisieron ir de esta finca. ¿Qué pasa? Los indios llegaron y otras personas invadieron estas tierras. Entonces, a los indios no les van a hacer, el Estado no les puede ayudar porque están sobre el territorio de invasión, que es una reserva que está determinada por la orden de un juez. Por lo cual, ahí no se puede hacer nada. De hecho, estos días el SENA y todas las entidades que le iban a hacer ayudas no pudieron porque realmente no se puede, es ilegal ayudarles a ellos. Hay una finca nueva que se llama la finca del Tabor, que están otros indígenas que son emberas, que los trajeron de Buenavista. Sí, es otra comunidad nueva, diferente, pero los emberas chamis que están acá en el Diamante, es una invasión y ahí están ilegalmente ellos y los demás que están ahí, que invadieron. Gracias, Fernando. Bueno, siguiendo entonces con los puntos, voy a pasar a la siguiente sección, los puntos escogidos. Bueno, acá hay, lo voy a ir leyendo, construcción en Bareque. Acá, estas columnas que colocamos son las que están reconocidas dentro de lo que es el turismo cultural y creativo. Pero yo estaba discutiendo con Carlos que encuentro ciertos vacíos, pero bueno. Entonces, construcción en Bareque, Botija trabaja la guagua. No sé si están hablando de una persona, en este caso, el alemán que tiene un vivero. Acá que veía yo, que si estamos hablando, a veces estamos hablando de personas y como de modos de vida, y eso lo encuentro como de patrimonio inmaterial. Ahí está el tema de los saberes, patrimonio inmaterial, saberes tradicionales, que por alguna razón no está acá, pero debería estar, porque el turismo cultural también se alimenta de eso, ¿sí? Entonces yo lo puse aquí abajo, porque se marcó otros y considera que hacen falta dentro de la categoría. Yo encuentro que falta modos de vida tradicionales, saberes ancestrales, estilos de vida en conexión con la naturaleza. Puse lo del movimiento slow, que habría que entender bien qué es. Bueno, aquí hay personas que defienden mucho eso porque están como en ese proceso, pero entonces, claro, Carlos, ¿puedes silenciar, por favor? Hay elementos que ustedes denominaron que parece que no encajan en ninguna de estas categorías de historia, arte, música, gastronomía, o puede que sea gastronomía, pero es más que gastronomía. Yo entiendo que por ejemplo, Pueblo sin prisa, o temas de medicina alternativa, eso no es solo gastronomía, sino que está asociado, tiene otras connotaciones. De pronto, lo que digo, el tema de los saberes, sí, ahí hay un tema como de patrimonio inmaterial. Por ejemplo, Botija trabaja la guagua, no sé si nos estamos refiriendo a una persona y sería el patrimonio inmaterial del conocimiento que tiene esa persona que trabaja la guagua, o entonces lo pondríamos en artesanía, que también... Botija es un personaje de acá de Pijao que trabaja muy bien la guadua y él lo hace pues desde conocimientos pues ancestrales. Entonces él hace un procedimiento, espera las lunas, madruga, selecciona las guaduas que va a cortar, las cura
y pues hace pues un proceso muy completo acerca de ese asunto. Bueno, yo miraría a ver cómo se puede poner aquí algo de los saberes, esto que estamos hablando que falta. Sin embargo, uno puede marcarlo como que tiene algo que ver con la artesanía, lo mismo que lo del vivero. Y algo Pero adicional que tiene Botija es que es cuentero. El hombre se sabe todas las historias de montaña y eso le cuenta todos los mitos de los guaduales. Él cuenta mucho lo del peludo de Renterías. Arriba en el páramo de Chile hay pues unos socavones y bueno, el hombre es más bien como un historiador, pero entonces es muy, muy del pueblo. Eso para echar carreta es buenísimo. Lo de la Llorona. cuando La dice el pueblo Llorona, es Pijao, ¿cierto, Felipe? sí, Botijas de acá de Pijao. No, la verdad es Listo, que no ahí tengo fue. idea. Bueno, ahí también, porque me desubico un poco viendo como de dónde son De los probadores. los puntos, porque no hay la opción de decir de a qué municipio. Ahora Carlos lo va a poner y yo refresco. Por ejemplo, acá decía medicina alternativa, hecho Victoria. No sé si Victoria es la persona que lo puso o por qué dice medicina alternativa Victoria. Y lo de Shema ya, comida saludable, comida orgánica saludable. Victoria, en Santa Pasión. Es un proyecto que ya tienen, Victoria no está. No, Ella parece que no. trae una propuesta para Santa Pasión, en donde maneja pues Para el café. para el café, sí, para los huéspedes del café, para los huéspedes del lugar. Es un café restaurante y también ofrece alojamiento. Entonces, pues ella trabaja mucho con las energías y pues viene a montar una propuesta muy interesante respecto a salud alternativa y ese tipo de cosas. Muy bueno. Gracias, Felipe. ¿Y el alemán que tiene un vivero? Estefan. Ah. Uy, hoy estuve por allá pajareando en la mañana y uf, eso es un espectáculo. Tiene muy, muy bien restaurada la finca, está reforestada y el hombre está inyectándole ahí de todo. Lo que pasa es que él creó una propuesta muy interesante y que fue la declaración de su finca, una reserva privada, ¿no? Pero con unas características reforestó y pues tiene todo un proyecto allí súper interesante. Y esa zona es muy interesante. Y es muy bonita, es una zona que no está lejos del pueblo. Es muy cerca, y cerca de la finca de Estefan está la propiedad de la Cerreco, que también la protegen mucho. Sí, Y por ahí quedaba el sendero de los Gavilanes, que también lo están protegiendo. Entonces es también por donde era el acceso anteriormente para la vereda de la Palmera, que es netamente un camino de arriería. Y ese camino tiene unos datos, pues históricamente es muy importante, porque en la época de la violencia se generaron diferentes sucesos pues que en los recorridos se cuentan, son interesantes. Entonces, pues, a manera del conflicto que vivió la zona, ¿no? Que era como un corredor de comunicación con el alta montaña, porque es un camino de herradura. Por ese lado, y Valeria, lo que tú decías de medicina tradicional, también tenemos acá una señora que tiene un vivero. De hecho, allí es un sitio que se llama El Patio, ¿no? Donde también venden café, aromáticas, ella prepara con todos los conocimientos que tiene de todas estas plantas y ahí con sus plantas aromáticas, ella te prepara bebidas. Es una persona muy bonita, una persona mayor que tiene muchísimo conocimiento, que allí también podríamos tenerlo como... Claro que sí, gracias Ángela. Sí, el patio nosotros una vez estuvimos y pues yo fui desprevenidamente sabiendo que ahí servían aromáticas y vi a la señora en acción, porque un señor fue y pidió una aromática y le dijo, ¿qué puedo tomar para la diabetes? Y ella le echó una explicación. Sí, todo eso es muy interesante y claro, hay puntos que de pronto ustedes a lo mejor no han mencionado, pero sí van a estar porque pues los conocemos. Bueno, con esto terminamos lo de los puntos, pero entonces cuéntame, por favor, antes, por ejemplo, acá está catación del paisaje, Juan Carlos, pues yo lo puse en gastronomía, pero yo no sé qué otras connotaciones. Yo imaginé que no tenía que ver con gastronomía, pero bueno. No, esto tiene que ver obviamente con la cata de café. Nosotros hacemos cata de café y paisaje. Y el paisaje tiene que ver con toda la interpretación que hacemos en inmersión cafetera, en paseo por las nubes. Lo otro que hacemos nosotros es lecturaleza y avistamiento de aves. O sea, tendría que ver más con interpretación cultural y ambiental, ¿cierto? Correcto. También con la cata. Y la finca del balcón sí quedó en patrimonio arquitectónico, patrimonio cultural. Mira que la pusimos en el mapa, sin embargo en el listado, yo no sé por qué, en este listado no la veo, pero en el mapa sí está. Carlos, no sé si ya quieres mostrar el mapa, que me parece que ya
Pues Bueno, para que vayan viendo lo que hemos ido consolidando de hasta pronto, ahora. si alguien ahí cree que se debe agregar algo en el ejido, pues para aprovechar. De todas formas, tendremos tiempo de ir como retroalimentando. Sí, igual les podemos compartir enlace, el que quiera por su cuenta rellenar esto fabuloso, porque pues como les digo, un camino hubiera sido que ustedes hubieran diligenciado esto, pero yo dije, bueno, agilicemos un poco y me he dicho a la tarea y les voy preguntando, pero también se los podemos compartir y los que le den una respuesta, pues nosotros tomamos muy en cuenta, por supuesto, nos facilita muchísimo el trabajo. Sí, Fernando. Ahí no quedó el tema del barco de Pijao ni la casa 1938, que es como una parte emblemática de la arquitectura en Pijao. Dame un segundito, Fernando. Tú dices que hay una casa que se llama 1938. O conocida como Casa Victoria. Que se Casa encuentra en la- Victoria, listo. Bueno, se conoce también como Casa Victoria porque yo creo que esa la vi en Google Maps, entonces Ujú. acá la anoto y la voy a marcar. ¿Y qué otra cosa me mencionaste? El El barco, el el arco. arco. ¿El arco es qué? Casa Victoria me imagino que es No, patrimonio no, el arco arquitectónico. es cuando usted entra a la entrada del pueblo, lo encuentra. Ah, el Es lo primero arco. que hace, De el arco. acuerdo. Sí, el arco, tranquilo que ese también, el arco de acceso. Bien. Igual, a ver, perfecto. Si se les va ocurriendo algún otro, lo pueden escribir por el chat, ahí quedamos atentos. Y de todas maneras les compartimos el enlace para el que quiera agregar algo, poner algo y lo vamos a configurar de manera que no sea obligación que tengan que diligenciar todo. La idea es que les llegue el formulario y si ustedes así rápidamente ven algo que no está en la parte de otro, diligencian la información, dice, vale, tal cosa, faltó tal punto o tal, anotan ahí un comentario y de esa manera pues ya, ¿cierto, Carlos? Si tú puedes compartirle el enlace en el chat de WhatsApp, de tal manera que ustedes puedan acceder y si falta algo en la parte de otros, lo agregan o lo complementan. Les vamos a agradecer mucho. Bueno, y ahora Carlos les va a mostrar el mapa hasta donde hemos ido avanzando. Bueno, antes les comparto el enlace a ese formulario que Valeria estaba manejando. A ver, le voy a poner el nombre, formulario de validación. Entonces, si pueden probar, bueno, abrirlo, supongo que no hay dificultad. Simplemente lo diligencian igual que lo hizo Valeria y agregan donde consideren que falta algo o que de pronto hay que aclarar algo. Bueno, a ver, les quería mostrar este mapa como para que hagamos una especie de reconocimiento territorial. No sé si ustedes ya han tenido la oportunidad de navegar por estos mapas. Yo les voy a ir comentando, digamos, unos temas y pues la idea es que esto vaya apuntando como a la construcción del itinerario. Les quisiera hacer una pregunta. ¿Cómo han avanzado en esa hipótesis del itinerario? ¿Quién me puede decir algo, así sea que no han avanzado mucho? Juan Carlos, dale. Bueno, ya que nadie se lanza al agua, yo sí me lanzo. Bueno, mira, con el grupo hemos tenido una reunión muy interesante y pudimos avanzar como en las hipótesis de nuestro itinerario. Definitivamente la zona, la historia que cuenta nuestro territorio, si el territorio hablara, como alguna vez lo dijimos, pues tenemos que remitirnos como a unos puntos claves y muy fuertes que tienen que ver con la tenencia de la tierra y la ocupación misma del territorio, cómo ese despojo que se vivió en la cordillera y esa defensa que se hizo del territorio pues la marcó de alguna manera. El tema de la caficultura como tal, o sea, hemos pasado por desde la fiebre del café de los años 20 hasta las crisis de los 90 y las bonanzas y ahora el tema de los cafés especiales, un tema muy interesante también como narrativa. No ha sido esa historia rosa de la telenovela Café, ¿cierto? La que hemos vivido allá en la cordillera. Lo otro es el tema de que esa riqueza que tiene nuestro territorio de la biodiversidad, pues ahora que mencionaban todos esos sitios, definitivamente hay que contarlo. Entonces, ¿cómo unir todas esas posibilidades que tiene en nuestro territorio para hablar? Y allí, pues digamos, comienzo como con algo que envié, un escrito de alguien de la cordillera que nos regaló y que ya lo compartí con Valeria, y fue lo de la ruta de la Chancarina, ¿sí? Esa provincia Pijao de la que se habla allí, pues tuvo definitivamente en la Chancarina y en la resistencia pues lo marcó. Y es prueba de eso también son esos socavones que han quedado
en el territorio, por donde se podía huir fácilmente o esconderse. La tenencia de la tierra, pues una vez que se hizo esa resistencia, años más adelante, cuando aparece la compañía Burila, que hace el despojo de tierras ya por es la lucha del hacha contra el papel sellado, cómo resisten nuestros colonos que no los saquen del territorio. Eso también pues llevó al conflicto armado necesariamente, el conflicto armado que se vivió donde se refugiaron combatientes de la Guerra de los 1000 días, pero también donde tuvimos el tema de la violencia bipartidista, donde chulavitas, milicianos y guerrilleros estuvieron. Entonces allí hay como otra narrativa fuerte para nuestro territorio. Digamos que a grandes rasgos esos son 3 temas que nosotros decimos, bueno, ¿cómo los conectamos? ¿Cómo logramos en ese itinerario y en todo esto hacer un itinerario, como ustedes lo decían, que no es una ruta netamente turística, sino que le da identidad y que le da sentido a nuestro trabajo, donde pertinencia, donde propósito, pertinencia, narrativa y todo lo que estamos buscando con esos pilares, pues lo podemos lograr, que sean cosas de verdad como de trascendencia para nosotros. Gracias, Juan Carlos. Pues a mí me gustaría, si me permite, pues me gustaría recordarles un poco qué es la interpretación y algunos puntos clave. O sea, porque estamos hablando de que queremos hacer unos recorridos interpretativos del territorio y les quiero recordar un poquito por qué estamos trabajando esto. La interpretación del patrimonio, a mí me gusta esta definición, es el arte de revelar en el lugar, o sea, in situ, en este caso en el territorio de estos 3 municipios, el significado del legado natural y cultural al público que visita estos lugares en su tiempo libre. ¿Sí? También hay otra persona que ha trabajado mucho este tema, que dice que es una actividad educativa que tiene el objetivo de revelar relaciones y significados por medio del uso de objetos originales, por medio de experiencias de primera mano. ¿Sí? Objetos originales, lo que vemos en el territorio, experiencias de primera mano, las experiencias de ustedes mismos como intérpretes y por medios ilustrativos, más que solamente comunicar una información objetiva, que es como voy a echar mi cuento, voy a contar algo, pero sin relacionarme ni con el lugar, ni voy a contar nada de mí mismo. O sea, ahí es donde, bueno, por eso esta aclaración. Entonces, ¿qué utilizamos para la interpretación cultural o patrimonial? Utilizamos lo que encontramos en el lugar que conecta a las personas con una experiencia sensorial, intelectual o emocional. Lo que contamos se tiene que relacionar con la experiencia o la personalidad de los visitantes. O sea, es importante buscar ese tipo de relaciones, de conexiones. La interpretación es un arte que combina otras muchas artes. Todos podemos ser intérpretes desde nuestros conocimientos, experiencias y aproximaciones al territorio. Un custodio de semillas te va a hacer una interpretación hablando de las semillas y el uso que le da desde la parte culinaria. Pero, por ejemplo, un antropólogo va a hablar de cómo los antiguos pobladores del territorio utilizaban esos mismos productos. ¿Sí? Es decir, cualquier persona desde su campo de conocimiento puede hacer una interpretación. El objetivo principal de la interpretación no es tanto la instrucción, o sea, no es que nos volvamos eruditos, sino la provocación, es despertar la curiosidad, generar interacción con las personas. La interpretación siempre intenta presentar un todo en lugar de una parte, ¿sí? Siempre como tener una cierta lógica integral del territorio y referirse también a las personas. Bueno, eso les quería compartir y contarles que la interpretación del patrimonio nace, o sea, pues esto es una anécdota, nace de alguna forma, o uno de los primeros personas que empezaron a trabajar esto fue en Estados Unidos, ¿sí? En los parques naturales, porque necesitaban de alguna manera concienciar a las personas sobre el uso que tenían que tener esos parques naturales. Entonces empiezan a capacitar a intérpretes del patrimonio porque eso hace, o sea, se convierte en una manera de ayudar a que las personas, los visitantes a esos parques empiecen a aprender a respetar y a cuidar el territorio y a disminuir los impactos ambientales. Y que las personas por sí mismas empezaron a evitar excederse en la capacidad de carga. O sea, de alguna forma, en esta, pues haciendo referencia a esta anécdota de que se desarrolló con mucha fuerza en los parques naturales de Estados Unidos, ahí el interés era ahorrar
también en los costes de mantenimiento de estos espacios, ¿sí? Y en ayudar a que se cumpla la normativa. Entonces, decidieron implementar con mucha fuerza un programa de formación de intérpretes para hacer frente a estos problemas. Hay que respetar y cuidar la naturaleza, pero ¿cómo hacemos que la gente entienda esto de una manera amena, que conecte con esto y que voluntariamente ellos mismos quieran pues cuidar, respetar? Entonces, les cuento eso para ponerlos un poquito en contexto de por qué pensamos que es importante trabajar estos temas de los itinerarios y por qué es importante que esas historias se relacionen mucho con el contexto, con el territorio. Que no nos vayamos a como a unas narrativas, a unas historias muy abstractas, porque eso no va a conectar con las personas, sino que siempre encontremos la manera de que podamos conectar esa historia con las personas o con algo personal o con el territorio en particular. Bueno, no sé, Carlos, cómo vas con el mapa, si quieres comentar algo en particular del mapa, pero está silenciado. Bueno, llega como uno de los momentos de pronto más complejos, que es cómo aterrizamos todo esto que nos hemos imaginado, soñado en el territorio. Entonces, el territorio pues tiene una diversidad de situaciones y básicamente les quiero como mostrar, aquí tenemos lo que no tan en bruto, pero lo que sí se podría leer como el área de trabajo sobre la que estamos desarrollando este ejercicio. Más allá de los límites municipales, lo estamos entendiendo como una unidad que tiene, digamos, una identidad en sí misma, ¿sí? Que tiene, digamos, unas características. Te silencio, Carlos, no te escuchamos más. Bueno, les quiero contar también que otro valor que tiene trabajar con un mapa virtual, ¿sí? No sé si ustedes conocen plataformas de rutas georreferenciadas como por ejemplo Wikiloc, que alguno de ustedes ha trabajado, la conoce, la utiliza, que levante la manito, me diga algo. Bueno, en todo caso, entre la gente que hace caminatas, que hace recorridos por el territorio o que hace recorridos en bicicleta o a pie. Creo que ya me funciona. Sí, ahora sí ya te funciona. Bueno, termino de comentar eso. Ahora hacemos referencia a lo que Valeria estaba contando. Entonces les quiero mostrar así como muy rápidamente lo que es el PCC en el Quindío, ¿sí? Que de pronto ahora estaba encendido, pero esto es como se leería el PCC, digamos, abarcando estas áreas. Ya habíamos hablado que esta es el área de amortiguamiento y esta es el área principal, la que está en el medio, ¿sí? Entonces, básicamente, ese polígono, aquí solo tenemos el que corresponde al Quindío. Fíjense cómo se mueve en el territorio, pues cómo lo que abarca del territorio. Entonces, digamos que este es como nuestro foco de trabajo, no quiere decir que desconozcamos otras cosas, como ya lo hemos comentado cuando empezamos a hacer los listados, pero es como relevante tener en cuenta que dentro de estas áreas es donde se mueven los atributos del PCC, esos 16 atributos, que pues evidentemente allí también están plasmados los 4 valores de excepcionalidad y que es donde tenemos la intención, como decía Juan Carlos, de implementar como guías esos pilares del sentido, ¿sí? Entonces, a ver, haciendo como una primera lectura, tenemos como esta primera capa del PCC. Luego, me gustaría como ir poniendo unos caminos, recuerden la definición de itinerario, unos caminos que digamos son los que han ido estructurando el territorio. Entonces voy a ir como activando a ver qué es lo que tenemos, se está tardando como en generar. Bueno, hay un camino que pues en este caso está referenciado desde Armenia, pues como punto de referencia externo a la cordillera, que pasa por Barcelona, ¿sí? Y es el que me reparte, a ver si me puedo ubicar mejor, de Barcelona, entonces el que distribuye hacia Córdoba o hacia Buenavista, ¿sí? Fíjense cómo este camino forma un anillo, ¿sí? Que sube por acá por lo que es Carniceros. A ver si me puedo acercar un poco más. Vamos a intentar como hacer el recorrido y entender la geografía del lugar. Aquí está Río Verde, por aquí está el centro del Bambú y la Guadua. Ese es el camino por el que nos metimos al río, que tiene continuidad y según lo que hemos investigado, conecta con Barcelona, es decir, forma como un anillo ahí interesante de conexión que sería muy interesante explorar. Entonces, bueno, está esa ruta hacia Córdoba. Es interesante que aquí hay, digamos, una montaña que de alguna forma aterriza justo ahí enfrente en el río, pues, y tiene una cresta. Toda esta montaña
es área principal del paisaje cultural cafetero. Bueno, luego entonces vamos hacia Córdoba, por aquí pasamos, por aquí estuvimos en 1920, ¿no? Haciendo el taller anterior. A ver si esto me permite desplazarlo. Bueno, aquí la cosa se me movió un poco. A ver si nos volvemos a ubicar. Entonces tenemos a Córdoba, tenemos la vía a Carniceros, que también ya va subiendo y tiene como otra connotación, hasta llegar a esa intersección donde conecta o deriva hacia Pijao o deriva hacia lo que es Buenavista, ¿sí? Pues yo supongo que más o menos todos están ubicados. Estas líneas amarillas que ustedes ven aquí, pues nos llamaron la atención porque son recorridos a pie que han hecho personas o incluso son caminos rurales, terciarios. Nosotros, por ejemplo, hicimos este que viene por acá, pero nos desviamos hacia un sector que se llama La Piñera, ¿sí? Entonces fíjense que hay unas conexiones que son interesantes, por ejemplo, de Buenavista a Río Verde, ¿sí? Que no son muy frecuentes, pero empiezan como a conectar el territorio de otra manera. Aquí hay otra conexión más arriba de Buenavista, un circuito alrededor del Cerro de las Tres Cruces, ¿sí? Y hay otro tramo que aquí no sé por qué no aparece esta parte, este que conecta a Buenavista con Pijao. A ver, vamos a ver si fue que se apagó. Sí, aquí está. O sea, son recorridos de personas que los han hecho a pie. Entonces, mi primera pregunta es, ¿qué de estos caminos reconocen y cuáles no? ¿Quiénes de pronto han hecho estos recorridos? Vamos a hacer este que es a pie, que me llamó mucho la atención. Claro, yo pensaba, ¿será que este es un camino antiguo? ¿Cómo fueron los primeros caminos que conectaron este territorio? ¿Cómo se conectaba Pijao y Buenavista? Me llamó mucho la atención que hubiera este camino alternativo por estas crestas de esta montaña. Si esto no, claro, aquí empiezan, digamos, a formularse preguntas, si estos caminos no tienen algún tipo de preexistencia respecto a las carreteras actuales. Entonces, por eso... Gloria levantó la mano. Gloria, adelante. Sí, ese es uno de los nuevos caminos de Ría, conectaban Barcelona, Buenavista, el Alto de las Tres Cruces y que conecta a Pijao. Ese es un camino antiguo de arrierías, por ahí se conectaban. Era como un camino alternativo o expreso para no voltear por Caicedonia, Barragán, que se podía meter por acá. Sí, ese camino es, digamos, relativamente transitable, es para caminarlo, no para transarlo en vehículo, llega hasta cierta parte. Sí, lo hemos podido hacer. Sería bueno como de pronto resaltarlos como históricos y también pues si las personas, digamos los habitantes de Buenavista ya los hemos caminado, no están en buenas condiciones, puesto que nunca se les ha puesto mucha atención. Buenavista tiene la particularidad de tener muchos accesos por diferentes veredas. Entonces, todo esto debido a lo que nos dejaron los arrieros para poder transitar y traer los víveres desde la Albania o desde Caicedonia hasta todo este territorio. Y se pueden comunicar con Córdoba, se puede comunicar con Pijao. Recuerden que Buenavista perteneció a Pijao. Y también conectándose con vía La Mariela por el límite de la Quebrada Los Juanes, límite de Buenavista, y lo mismo por Barragán. Entonces, sí, es un sitio muy interesante, pero digamos las condiciones actuales es como para ir de aventura, mirar cómo encontramos los puntos álgidos para poder pasar. Lo mismo es pura montaña, ¿no? Entre Pijao, Buenavista y parte de lo que es el norte del valle y Córdoba. Vale, gracias, Gloria. Sí, dentro de lo que investigamos con referencia a la persona que hizo esta ruta, se tardó unas 3 horas y media a 4 aproximadamente en hacer el recorrido. Pues tenía unas recomendaciones y sí, el camino se ve que cambia de carácter, pero justamente por algunas fotos daba la impresión que podía llegar a ser un camino de arriería o incluso, no sé, pues habría que investigar si pudo haber sido incluso un camino indígena, ya muy interesante. Entonces, continuando, digamos, con ese recorrido, vemos que también es posible una continuidad a nivel de caminos entre Pijao y Córdoba, un camino trazado paralelo al río Lejos,
sube por esta pendiente, es decir, arriba de lo que es Carniceros. Carniceros es esta vía que está aquí, que prácticamente es como un mirador sobre todo este cañón. Básicamente este territorio lo conforman estas dos cuchillas, ¿sí? Estas dos montañas. Aquí hay una montaña que me divide lo que es Buenavista con Córdoba. Aquí hay una especie de hondonada o de cañón y aquí vuelve otra cresta, es la cresta, digamos, de Buenavista y que cae por, no recuerdo exactamente cuál era el nombre de este camino, de esta carretera, bueno, que llega a Río Verde. Entonces, son básicamente dos crestas, una hondonada aquí que pues también tiene algunos montículos y que finalmente terminan en Pijao, ¿sí? Pijao es como el punto casi que aquí hay como una especie de otra cresta que hay que sortear para pasar a Pijao. No está directamente relacionada, pero sí tiene como esa continuidad geográfica. Entonces, sí, haciendo este camino, también nos llamó la atención y que pareciera formar una especie de anillo, se puede llegar a Córdoba, ¿sí? Por la parte superior de lo que es la vía Carnicero. Es decir, aquí se ve esa montaña alta que tiene unas condiciones geológicas muy complejas. Cuando uno la recorre, hay bastantes derrumbes, agrietamientos, es susceptible de remoción en masa, es decir, es una topografía bastante inestable. Y claro, detrás de esa montaña que está ahí arriba, pues se recorre este camino. Entonces, tenemos como dos especies de anillos en simultáneo, uno vial y otro, digamos, de trocha o peatonal, por llamarlo de alguna manera. Luego, entonces, sí, se va cerrando hasta llegar nuevamente aquí, este tramo Río Verde, Barragán, sí, que básicamente es otro tramo que, pues, evidentemente es el que conecta geográficamente estos dos anillos y realmente es como la vía de comunicación principal con el norte del valle y el resto pues de lo que sería la doble calzada. Entonces me gustaría a partir digamos de esta base como conocer sus apreciaciones sobre estos caminos, cómo ven ustedes esas ideas, esas hipótesis de itinerarios, a través de qué elementos de este territorio se pueden conectar y cuáles serían como esos puntos o paradas de interés, digamos, prioritarios en estos caminos que tenemos aquí relevados y si hay otros que consideren ayudarían como a leer el territorio, a estructurarlo, ¿sí ven? O sea, de estos caminos que son como los generales se podrían derivar otros más pequeños, por ejemplo, el que rodea el Cerro de las Tres Cruces, se podría entender como un itinerario en sí mismo de una escala pues más interna de Buenavista e igual pueden surgir, hay otros digamos más locales, más internos, pero de momento el ejercicio que estamos realizando lo que pretende con esta lectura de los itinerarios es intentar estructurar todo este territorio que es complejo en sí, pero que históricamente ha tenido estas relaciones funcionales y eso es lo que quisiéramos como hacer relevante en esta etapa. Yo les doy la palabra. Igual si tienen dudas o algo no tienen claro como el mapa, lo pueden preguntar. Yo pienso que lo que decía Gloria, pues es muy, muy cierto, que todos esos caminos veredales pues comunican y dan muchas posibilidades de que se conecten diferentes rutas. Por ejemplo, yo veo ahí algunas rutas que hemos hecho, la de los Juanes que está marcada ahí en amarillo, creo que esa pasa pues entre Pijao, baja a los Juanes y por ahí se comunica, pero entonces hasta cierto punto se puede ir en carro, luego hay que caminar y pues se pasa ahí a Buenavista. Hay un lugar por arriba por la antena que conocemos que antiguamente era esa era la de Claro, la de Comcel. Sí. Y pues no, todas las veredas se comunican acá, por ejemplo, desde el punto de Pijao podemos salir a Génova por diferentes carreteras, por ejemplo, por el Jardín podemos salir a Génova, por el Alto de Guacas, por Cueva Loca nos podemos comunicar también con Génova, allá por la Mariela pues hay diferentes accesos para bajar a Río Barragán, conectando pues cerca de Caicedonia. Ahí hay un camino que se comunica entre Pijao y Córdoba, que es casi que por la vereda de La Palmera, pasa por la fonda que era anteriormente la fonda del Tigre, que pues históricamente pues es muy importante, el Salto del Tigre, sí. Bueno, fíjense yo las rutas que veo ahí como marcadas, la mayoría pues las he hecho. Vale, fíjense que Felipe ahí narrándolo descriptivamente, siempre hay como referencia a esa idea de itinerario que en algún momento surgió, que tiene que ver con la arriería, como con esas relaciones
de reconocer esas relaciones de ocupación del territorio. Entonces, pues da la impresión que podría ser como una especie de idea estructurante del territorio. Pero hubo otras propuestas como los de, si Valeria me la recuerda, el buen vivir, Sí, otra que tenía que eran ver dos. con... Pues, retengo dos en este momento, historias al lomo de mula y algo así por los A caminos ver, del que las buen tengo vivir acá. en la Que montaña. igual pueden cambiar, esto no tiene que quedar ya amarrado, la idea es que con esto evolucionemos, pero hablaban de la historia del poblamiento, los caminos de arriería, de historias a lomo de mula, de conflictos y resistencia en el territorio, por ejemplo, y lo digo como alguien de fuera, sería interesante entender por qué las guerrillas se metían acá y por dónde circulaban, o incluso cómo planeaban esas estrategias para tomarse las poblaciones, y bueno, y un poco cuáles fueron los efectos de este tipo de acciones. Hablan por los caminos del buen vivir en la montaña, que todavía es un poco abstracto, pero sería interesante entenderlo desde la óptica geográfica digamos, de estas estructuras. Hablaban de preservar, buen vivir, desconectarse para conectarse a través de la cordillera, caminos veredales que conectan identidad y arraigo, el abrazo de la montaña. Pues aquí intentando interpretar ese abrazo de la montaña se parece como a estas dos cuchillas de que hablaba antes, que son muy identitarias tanto para Buenavista como yo diría que principalmente Buenavista porque fue la que se fundó en relación a esta cuchilla, y la que está enfrente, que es la de Córdoba, ¿no? Que arranca en Carniceros y termina abajo en Río Verde, pues en el centro del Bambú y la Guadu. Parecen como dos brazos, ¿cierto? Y en el medio está Pijao. Pues si quisiéramos hacer como una especie de metáfora de estas palabras que usaron ustedes en el taller anterior, Valeria. No, estaba pensando que creo que la que manejó ese concepto era Diana, Olga, Lina. Diana no se encuentra ahora, pero sí, pues Diana de Pijao. Bueno, entonces, digamos, Juan Carlos está por ahí intentando hacer retomando pues el planteamiento de Juan Carlos, que igual puede ser el de otra persona. ¿Sí estás por ahí, Juan Carlos? Sí, Carlos, sí. Ahora, haciendo como un ejercicio ahí pues muy rápido, ¿cómo verías, por ejemplo, dentro de llamémoslos caminos, rutas, itinerarios, como medio de enlace de esa narrativa, y cuáles serían como los puntos relevantes que podrían explicarlas? Ahora no necesitamos tener precisión, pero podemos como tirar ideas de, bueno, por ejemplo, abajo en Río Verde, se puede hilar tal cosa, y siguiendo por ese camino, el que sube a Buenavista, que puede ser alternativo entre La Piñera y este otro que tiene un nombre, pero ahora no recuerdo, se puede desarrollar tal... La cabaña. Sí. La cabaña. Es decir, Ángela, lo que estamos perdón, buscando Ángela, es tejer esa narrativa a partir de estos caminos, ¿sí? Que nosotros ahora les presentamos unos como idea de base, pero pues evidentemente podrían surgir otras variaciones. Sí, mira, Ángela está levantando la mano, que me gustaría que me ayude en esto, Dale, que Ángela. conoce más el territorio. No, se había quedado levantada de la intervención anterior. Bueno. Carlos, perdón, yo lo que Sí. creo que también ayudaría es si pudiéramos ver los puntos, pero de pronto están en el otro formato de mapa, pero no en este. Puedo activar algunos o todos, pues, pero en este momento pienso que no ayudan a aclarar. Por eso estamos haciendo como el ejercicio a la inversa. A ver, yo intento aquí encenderlos. Un momento. Pero de hecho aquí, por ejemplo, se ven algunos que son como puntos estratégicos de mirador, que pueden ser justamente esos puntos de interpretación general, ¿sí? Aquí hay un mirador, aquí hay otro mirador, por acá puede haber otro. ¿Sí? Recuerden, por ejemplo, se me vino a la cabeza cómo eran los territorios medievales en Europa cuando hacían estas torres de vigilancia. Los ubicaban en los puntos más altos y de allí, por ejemplo, con antorchas se comunicaban unos con otros y se iban pasando los mensajes entre pueblos, ¿sí? Para avisar que venían los invasores o para ese tipo de cosas. De alguna forma, esto pues es un poco, y seguramente los primeros ocupantes prehispánicos también tenían su forma de disponerse en el territorio o de observarlo. Entonces ese tipo de puntos
altos pueden ser interesantes a la hora de, digamos, de empezar a interpretar el territorio, de hacer esa lectura del territorio. ¿Quién levantaría la mano por ahí? No, quería comentar que algo que a mí me pareció también interesante es como entender dónde estaban antes ubicadas las fondas y que ya hoy no son fondas, pero de todas maneras siguen siendo como unos nodos donde confluyen varios caminos. Por ejemplo, que en Río Verde, recuerdo que ustedes comentaron que había una fonda. Y si no recuerdo mal, donde está Café Concord, también hubo una fonda importante. Ese Y en tipo los de... balsos, y en los balsos también. Y en los La balsos, fonda que del balso. no sé dónde quedan los balsos, pero... Los balsos queda cerca ahí al cruce que teníamos después de que baja uno, que va hacia la mina, el camino a la mina. Ya. Bueno, pues por ejemplo es interesante esta lectura de dónde antes eran las fondas porque uno se da cuenta que hay sitios donde confluían donde confluían caminos, confluían personas y de todas maneras hoy siguen siendo puntos bastante activos. Por ejemplo, lo que es Río Verde, también donde está Café Concord. O sea, es interesante encontrar unas lecturas diferentes que le permiten a uno como hilar otro tipo de narrativas. De todas maneras, bueno, eso de pronto se demora un poquito, pero nosotros hicimos el ejercicio de ubicar los puntos que pudimos como entender y relacionarlos con esos itinerarios que Carlos les estaba mostrando. Esa es como la primera base para, Carlos, si puedes silenciar, por favor, pues como para decir, bueno, ¿con qué contamos para construir la narrativa? ¿Sí? Y luego ya la narrativa implica encontrar un tema, o sea, implica fijar el objetivo, que es el ejercicio que nosotros les habíamos puesto, lo voy a repasar porque acá lo tengo. O sea, un primer ejercicio es identificar esos puntos, esos elementos, pero hay otro punto importante que es, bueno, definir el objetivo, acá lo voy a repasar, es algo que nosotros les compartimos por correo y WhatsApp, ¿sí? Que tiene que ver, el objetivo es responder a unas preguntas. ¿Qué es lo que se quiere lograr con este proyecto? O sea, cada uno de ustedes tiene un tema que ha conectado mejor con ustedes en función de lo que ya sabemos, que es la motivación de la interpretación cultural y patrimonial que yo les mencioné antes. Entonces, es importante, antes de empezar como de pronto a diseñar el itinerario, como ese ejercicio de autoconocimiento de cada grupo, ¿sí? Porque lo estamos planteando a nivel de grupo, que es qué queremos lograr con este proyecto y eso desglosarlo en otras preguntas. ¿Cuál es el propósito del itinerario? ¿Sí? Entonces, unos tendrán un interés, por ejemplo, sobre, qué sé yo, indagar en la historia del café o hablar sobre la historia del café. Habrá otros que están más interesados en el tema del buen vivir. O sea, cada uno va a tener un propósito diferente. ¿Con qué grupos de personas, poblaciones o comunidades se conecta el itinerario? Habrá itinerarios que estarán más enfocados en la parte rural, otros en lo urbano. Por supuesto, la idea es relacionar también lo urbano con lo rural. Pero entonces, esto es como una especie de escaleta de estructura básica que les puede ayudar a ustedes a construir esa narrativa. Entonces, ¿cuál es el propósito del itinerario? ¿Con qué grupos de personas se conecta el itinerario? Entonces, ahí entra el valor de la pertenencia. ¿Cuál es la historia o narrativa que se cuenta por medio del itinerario? Por ejemplo, pues si hablamos de a lomos de mula, de pronto ahí interesa un tema de arriería, ¿sí? Bueno, y finalmente, ¿cuáles son los puntos de interés cultural, paisajístico o elegidos o lugares que nos sorprenden y nos generan admiración y gratitud? Y eso tiene que ver con la trascendencia, ¿sí? Entonces, es importante que miren en el grupo, nosotros compartimos esto, que además corresponde a un punto del ejercicio práctico, que pensamos que eso les puede ayudar a avanzar en la construcción de la narrativa. Entonces, para la construcción de la narrativa tenemos esta estructura y tenemos el mapa con los puntos. También, Carlos, le podríamos ir compartiendo el enlace en vista previa a lo que tenemos ubicado, ¿sí? A los puntos que tenemos ubicados. Sí, les podemos compartir, es un mapa en proceso, pero lo pueden cacharrear y... Pues para que ustedes vayan viendo de lo que ustedes dijeron, nosotros encontramos estos itinerarios, los mapeamos, colocamos los puntos y algo que les estaba hablando que tiene que ver con una parte más funcional, que es un capítulo, un tema que entraremos más adelante. Pero ustedes en ese mapa virtual tienen la posibilidad, si ustedes hacen clic en el itinerario, de ver qué longitud tiene, o sea, cuántos kilómetros estoy salvando, qué es el diferencial
Y eso es importante a la hora de definir aspectos funcionales del itinerario, que es como el grado de dificultad, cuánto tiempo me voy a demorar en esa ruta. Al tener esa información referenciada en Google Maps, yo puedo tener esa información. No sé si Carlos quiere hacer clic, les muestras. Si tú haces clic en el itinerario, en cualquier itinerario, te tiene que aparecer la información asociada de la longitud que tiene, la altitud que salva. Y si no lo logramos ahora, pues se los mostramos en otro momento. E incluso con el vista previa, eso se puede hacer. Entonces, bueno, porque también hay unos aspectos funcionales a considerar, ¿sí? En estos itinerarios. Porque podemos tener un itinerario fabuloso con la explicación y cuando vamos a mirar, no, resulta que se echa uno un día entero recorriendo y a lo mejor uno solo quería diseñar una actividad de mediodía. Eso es un aspecto que vamos a ver más adelante, pero tener esta información georreferenciada ayuda a poder considerar ciertos aspectos funcionales como qué distancia tengo de un punto a otro, qué diferencia de nivel estoy salvando, entonces puedo empezar a pensar como en el nivel de dificultad. Ustedes van a ver en el mapa cuando lo consulten que, como les digo, está en un nivel muy básico, pero si ustedes hacen clic en el punto, van a tener una información muy básica y también los diferentes formatos gráficos es porque uno los identificamos como de miradores o como, bueno, ese es un punto muy panorámico, por eso tiene el icono de mirador. Hay otro que tiene como la confluencia de varias flechitas, que es más bien como un punto de cruce, como un nodo de conexión. Por ejemplo, Café Mujer, yo marqué un icono especial para todo lo que considero que tiene que ver con la institucionalidad cafetera, ¿sí? Entonces, bueno, las cafeterías obviamente tienen el icono del café, pero uno lo puede relacionar con la institucionalidad cafetera. Hay otros que tienen un icono de una casita porque es patrimonio arquitectónico, pero bueno, esto es algo como muy básico, que está muy en proceso, porque lo lógico sería que el mapa tenga fotografías asociadas, o sea, que uno de cada punto pueda tener una explicación, unas fotografías, pero lo más importante es que les sirva a ustedes para construir sus propias narrativas. Por eso nos parece pues importante que ustedes también avancen con ese proceso y en la medida que ese proceso avance también el mapa se va a ir cargando de significado. Hay alguna información ahí que no está diligenciada por nosotros, sino que es información importada de, como dijo Carlos, nosotros tomamos unos itinerarios que gente ha compartido en redes y ellos han hecho una descripción, pero nosotros no hemos hecho todavía la curaduría de esas descripciones. Bueno, Carlos, no sé, ya siendo las 11, ¿cómo cerramos? Bueno, Carlos está silenciado, pero eso que él les está mostrando es una página que se llama Wikiloc. Yo asumía que muchos de ustedes la conocían. Es una página donde las personas suben rutas. ¿Qué hacen la gente que son como del campo de las caminatas, de las rutas en bicicleta, que les gusta conocer el territorio? Ellos hacen ruta con un GPS o con esta aplicación que se puede vincular al celular, que es muy sencilla de usar, que se llama Wikiloc. Entonces, hacen la ruta, marcan los puntos de interés, toman fotos de esos puntos y los suben a la plataforma, que es como una especie de red social de los caminantes, ¿sí? Donde la gente que hace caminatas sube esta información y queda vinculada a Google Maps. De esta página, de esta plataforma fue que nosotros encontramos los recorridos que colocamos en el mapa. Y de hecho yo lo uso como una plataforma de trabajo, porque si yo hago un trabajo de campo, lo subo ahí ya me queda georreferenciado, puedo consultar las imágenes, bueno, no sé, escuchamos, si tienen preguntas, comentarios. Valeria, nosotros habíamos avanzado algo en eso ayer, no sé si te lo enviamos, pues ya no hay tiempo. Bueno, yo recibí tus insumos, Juan Carlos, me parecen muy valiosos, lo que tú me compartiste que fue, bueno, por un lado lo de la chancarina y por otro lado ese catálogo de tesoros de Buenavista que elaboraron en el marco del proyecto OBOP. Entonces, digamos que ahí uno encuentra puntos que también aportan a la construcción de una narrativa de varios temas, ¿sí? Porque hay varios temas y pues a ver, simplemente una sugerencia a hacerles a todos es que al final las narrativas tienen que ver con las historias de ustedes mismos. O sea, es como, porque vi que en una parte de eso de la ruta de la Chancarina, don Julio te menciona a ti, Juan Carlos. Entonces, la invitación un poco es a que las historias surjan de ustedes, o sea, ustedes están ahí de alguna forma. O sea, todos están en ese territorio y ustedes se pueden ubicar ahí. Por ejemplo, yo entiendo que Ángela está cerca de no sé qué entorno de interés natural,
aunque no, pues no te hayamos ubicado, estás ahí, Juan Carlos también estás ahí, pero que un poco también a la hora de construir la narrativa piensen en ustedes, ¿sí? Porque esta de la Chancarina, ¿qué pasa? La ruta o sea, la explicación es compleja y me cuesta mucho vincularla a ciertos sitios geográficos del territorio, que seguramente don Julio sabe y conoce, pero bueno, eso por un lado, y por otro que se va fuera porque Cascadas de Río Verde queda muy por fuera del sistema de itinerarios en área de paisaje cultural cafetero que estamos manejando. Pero tú mismo puedes tomar elementos con los que tú conectes más, donde tú te visualices y digamos, es un insumo, yo lo veo como un insumo, pero la invitación es a que no desestimen las historias de ustedes mismos, ¿sí? No hace falta, a veces uno siente que tiene que buscar lejos, no, las historias de ustedes mismos, por ejemplo, las personas que van a hablar de las historias del buen vivir en la montaña, pues seguro van a contar sus propias historias, de sus propios procesos, lo que estén cultivando, qué es para ustedes el buen vivir, y eso me parece un ejercicio muy valioso. Entonces, si por ejemplo se va a hablar de las historias al lomo de mula, pues tú puedes decir, bueno, ¿cuáles son los caminos que yo conozco, que están cerca de mi territorio, y que tú tienes algún tipo de conexión con estos caminos? Y lo de la Chancarina, hasta donde tú sientas que eso conecta con tu propia historia. O sea, si es una historia de otra persona por allá, pues pienso yo que pues, es una percepción personal. O sea, uno conecta menos con las historias que son ajenas. Si yo voy a hacer un recorrido, yo conecto con lo que esa persona me está contando, y si es de su propia vida, pues conecto mucho más, porque uno que quiere conexiones emocionales con la gente. Ya todo lo demás te lo va a hacer la inteligencia artificial. Uno quiere personas, quiere contacto directo y quiere historias muy auténticas, y uno a veces dice, no, pero es que yo qué tengo de especial para contar. No, seguro que cada uno de ustedes tiene una historia personal especial o un territorio que es muy especial, que les da una cantidad de inputs y de inspiración. Bueno, Sí, yo, digamos, para cerrar ahí y aprovechando pues el insumo que nos suministró Juan Carlos, que yo creo que sirve como para hacer este ejercicio, yo tengo como unas apreciaciones respecto a ese documento. Por eso es que estamos usando lo de los 4 pilares como guía para no perdernos. Entonces, respecto a ese documento, pues yo diría que contiene información pues valiosa, ¿sí? Relacionada con la intención de hacer un proyecto turístico pues con enfoque cultural y creativo en la cordillera, que lo han denominado la Ruta de las Chancarinas. Sin embargo, tal como nos lo envía Juan Carlos, pues es extenso y requiere una estructuración más clara, ¿sí? Para poder presentarse como un sustento efectivo al diseño de un itinerario turístico. Aquí vuelvo y hago énfasis que de pronto los 4 pilares del sentido nos ayudan a concretar mejor las cosas. Entonces, digamos que ese proyecto como tal, se los resumo así brevemente, se origina en la idea de convertir una finca en la cordillera del Quindío en un centro de educación ambiental y turismo sostenible. Pues empezando por ahí, ya se centra como en un solo punto, ¿sí? Perdemos la perspectiva de ver el territorio, donde la idea sería que ese punto se pueda convertir como en un elemento de interpretación de esa visión global que estamos intentando construir e integral de todo el territorio. La idea del proyecto de la Chancarina es promover una experiencia post-conflicto en la provincia de Cacataima, ¿sí? Así lo denominan, que sirva como ejemplo para la construcción de una sociedad nueva, solidaria y próspera en Colombia. Ese, por ejemplo, podría ser el pilar del propósito, ¿sí? Ya hay una intención de transformación, como un fin superior, que es la construcción de una sociedad mejor, ¿sí? Solidaria, próspera. Bueno, también habla que la Chancarina, que ya es una palabra compleja, se convertiría en un símbolo de resistencia que conecta la historia, la vocación del territorio y las tecnologías sostenibles. Hasta ahí todavía es muy complejo, no se entiende cómo se desarrolla esa relación. Entonces, pues plantea como unos componentes, ¿sí? Como unos antecedentes históricos, que no están, digamos, muy sustentados en investigaciones. Entonces hay que tener cuidado con eso, porque pues una cosa es hablar de los mitos y las leyendas, pero de pronto otro es entrar en temas
de querer hacer alusiones históricas, sería muy bueno tener referentes bibliográficos o de investigación, ¿sí? Para poder decir que hubo una provincia que se llamaba el Cacataima, que incluía la resistencia de los pijaos ante la colonización. Sería muy bueno, o sea, si hay investigaciones sobre esto, es necesario traerlas y citarlas, porque si no estamos entrando en el terreno de la ficción, estamos haciendo como una especie de versión adulcorada de nuestra historia, pues sin desmeritarlo, casi que equivalente un poco a lo que se está haciendo abajo con otros modelos de turismo, solo que está pues orientada a algo que intuimos que sí es propio del lugar. También en ese texto pues menciona los impactos de la violencia y el conflicto armado en la región, así como los esfuerzos de reconciliación. Aquí, por ejemplo, sería muy importante tener material documental para poder sustentar ese tipo de cosas. Pues se habla de la vocación del territorio para la agricultura orgánica, el cultivo de alimentos milenarios como la quinoa, la kiwicha, el turismo de naturaleza. Claro, aquí es donde, por ejemplo, entra el tema de la investigación para construir ese otro pilar que es el de la narrativa o el relato, que es realmente se han encontrado vestigios, por ejemplo, en la exposición del Museo Quimbaya, hay estudios sobre esos restos o esos elementos que usaban para almacenar alimentos o comer, que los han les han hecho estudios microscópicos y genéticos para intentar entender cuál era la base de la dieta de estas culturas prehispánicas. Entonces aquí sería muy bueno tener como esas referencias para construir el relato, pero un relato como, digamos, serio, científico. No quiere decir que no tenga elementos que puedan dejarse a la imaginación, pero que queden claro cuáles son. Acuérdense de los jarrones rotos con vacíos. La idea es que eso se releve. Carlos, perdón, te interrumpo, es que Patricia estaba levantando la mano. Dale, Patricia. No, solamente para contarle que ese documento me imagino que es escrito por Julio, el de las cascadas. Julio es un sociólogo que lleva más de 20 años allí, que le tocó el antes y le tocó el conflicto, tuvo que salir de allí. Incluso una de las casas de Julio fue ocupada por un frente de la guerrilla, ¿cierto? Y él tiene bastante experiencia y además hemos hecho unos trabajos con Guillermo Castaño, que conoce mucho la región, de allí viene el nombre de Cacataima, que hay varias cosas en esta zona, pues que se han querido como recuperar esos nombres antiguos, esos nombres de los indígenas. Entonces, ese documento que él tiene es muy, muy bien soportado. Eso quería complementar. Vale, sí, seguramente sirve como, sí, digamos que lo que pues les estoy planteando es como seguirle dando vuelta de rosca, porque finalmente este tipo digamos, de construcciones narrativas requieren una permanente revisión. Perdón, yo también acotar que es que pues mi percepción personal cuando leí eso es la historia de Don Julio, ¿sí? Pero entonces, por eso digo, es un insumo para que, por decir algo, si Juan Carlos o el grupo de Juan Carlos va a construir como el itinerario, pues eso es un insumo, pero es como, bueno, ¿cuáles son como los elementos más personales? ¿Cuál es el propósito del grupo? Pues más allá de las consideraciones que tú dices, Carlos. Claro, quien conoce, quien puede fundamentar todo eso, quien sabe las investigaciones, es Don Julio, porque es un proyecto pensado, diseñado por Don Julio. Sí. Don Julio y otras personas. No, y bueno, yo pienso que puede servir de referencia. Siempre pues estoy hablando como del marco digamos, de este taller, ¿sí? Que la idea es plantear como esa visión un poco más integral, pero poco hay para concluir y pues ojalá esto les sirva de retroalimentación. Eso esperaríamos. Y para construir el itinerario que ustedes están desarrollando, es que que tengan como esa visión general e integral del proyecto para el diseño del itinerario, que es importante detallar o tener presentes actividades específicas que vayan armando como ese collar de perlas dentro de ese itinerario para los visitantes. Eso sonó a Marvel. Sí, le pueden meter ahí un poco de carrilera. Que los puntos de interés también estén citados, no solo, digamos, como el contenido narrativo, sino que ese contenido narrativo haga referencia a los puntos de interés, que era lo que estuvimos mirando hace un momento. Bueno, ya luego con base en esto ya se entrarán en temas más concretos, pues para diseñar el itinerario, pues que ya de pronto, si nos da el tiempo, desarrollaremos más adelante.
temas logísticos, como por ejemplo se podría incluir como el grado de dificultad o los tiempos o los calendarios que requiere, digamos, realizar ese itinerario, definir pues las estructuras organizativas. Y bueno, ya otros temas que adelantaremos más adelante, como la promoción, la sostenibilidad y etcétera. Pero básicamente yo diría que clave atarlo a esos puntos de interés. Bueno, yo creo, Carlos, que podemos ir cerrando. Entonces, una tarea que les asignaríamos sería escribir dudas que tengan que podamos eventualmente consultar con la Academia de Historia, pues está pendiente, ¿cierto, Carlos? Sí, desafortunadamente ellos no se habían dado cuenta, ya tenían una agenda comprometida. Entonces estamos intentando pues que no se mueva para el jueves y buscando otras personas que no hayan tenido esos compromisos para poder hacer esta sesión. Si no, pues ya les estaremos informando más sobre la hora. Entonces, bueno, les compartiremos enlace al formulario por si alguien quiere agregar algo más. También al mapa para que lo puedan revisar. Estamos atentos a cualquier tema y les vamos a informar si se va a concretar lo de la Academia de Historia y no sé, si quieres cerrar con algo más para el jueves, pues la idea es esta semana avanzar un poquito más sobre la narrativa para que ya la semana que viene, que empezamos otra vez con talleres, podamos avanzar con otra parte. Gloria, escuchamos. Por favor, la asistencia, no la pude abrir ahora cuando la publicaron. Ya te la Valeria y Carlos, o sea que si nosotros queremos ver el mapa que nos mostraron hoy, hay un enlace que nos van a enviar. Sí. El enlace ya se los puse en el chat. ¿Y cómo lo bajo? No sé cómo bajarlo. No tienen que bajar nada, simplemente hacen clic en ese enlace y luego cómo y ahí abren el mapa. Si quieren, lo vamos a compartir por el grupo de WhatsApp también. Okay. O sea, ahí ya te queda y siempre lo pueden abrir. Okay. Es abrir un enlace. Gloria, ahí te puse el enlace a la asistencia y el anterior, el que dice 1102, es el enlace al mapa. Ahí simplemente hacen clic y les abre. Igual se los vamos a pegar en el WhatsApp. ¿Listo? Bueno, pues entonces, si no es más, nos despedimos. Nos tomamos una fotico y nos despedimos. Pueden encender las cámaras, por favor. Qué guapos están todos. Bueno, Fernando. Listo. Bueno, entonces nos vemos en la próxima. Nos vemos el jueves. Que les vaya muy bien. Feliz día. Gracias. Hasta luego. Chao, Muy buen día. Muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo para todos. Gracias por compartir. Feliz día, gracias. Gracias.